Hola, cabrones, aquí su personombreada favorita. ¿Qué dicen? ¿Qué tienen mi apariencia? No sé de qué hablan, yo siempre he lucido así, ¿acaso no me reconocen? Nada, qué chistoso soy. La razón de este cambio es que sentí que ya era hora de renovar un poco el estilo, y para nada es porque se me acabaron los renders de Fami, pero todo está bien, eso no cambiará nada, solo que ahora estoy más bonota. Preparen las nalgas para el video. El sol había emergido de entre las montañas de Kish, dando inicio al amanecer en Ciudad Fuyuki. Muchos de sus ciudadanos habían captado la señal para levantarse y empezar el día como Dios mandaba. Todos empezaron con sus respectivos trabajos y aprovecharon al día al máximo, todos sin ser conscientes de que las próximas noches se libraría un duelo a escala sobrenatural de la que nadie pudo hablar y presenciar. Dejando eso a un lado, en cierta habitación de un hotel, nuestro protagonista estaba dando unos ronquidos mientras su cuerpo aún yacía tumbado en una cama con la sábana y la manta que lo cubría blanca. Su cara enterrada en la comodidad de su almohada. Había sido una noche bastante larga y dura para el joven ex sustituto desde que llegó repentinamente a este lugar y lo único que quería era dormir en paz y olvidar el estrés antes de empezar el día. ¡Bi! El escandaloso sonido de su despertador resonó en toda la habitación del adolescente, haciéndolo salir del mundo de los sueños. Levantando perezosamente la cabeza, miró al causante del alboroto aún chillando como loco. Tan loco que hasta le dolía los oídos del ex Shinigami como un martillazo. Elevando su torso hacia arriba, Ichigo extendió un brazo hacia el aparato y lo desconectó pulsando un botón. Una vez acabado con el infernal chillido, el silencio volvió a reinar una vez. Ichigo estiró los brazos hacia arriba a la vez que suelta un gran bostezo. Luego bajó sus pies desnudos al suelo para usarlos de soporte y elevarse de pie en toda su altura fuera de la cama dando otro estiramiento más. Instintivamente se fijó por la ventana de al lado para ver un par de edificios emerger a la vista. Ichigo caminó hacia la ventana que estaba a pocos metros de distancia. Él se detuvo para contemplar las vistas panorámicas de la ciudad y esto le sirvió para recordarle que ya no estaba en Karakura. Flashback. Ichigo gruñó por centésima vez. A pesar de haber superado su conmoción y conocimiento de que en este mismo momento él y sus amigos ya no se encontraban en su pueblo natal, peor aún, no estaban en su mundo, y haya tomado la decisión de entrar forzosamente en una guerra de magia de la que hasta ahora nunca había oído hablar para que pudieran regresar a su mundo, eso no arreglaba la nueva situación en la que tenían que lidiar. Habían pasado un par de minutos desde que Ichigo y sus amigos, más la servant conocida como Mordred, salieran de aquella iglesia una vez que el chico pelinaranja hubiera tomado su decisión de participar en la llamada Guerra del Santo Grial para obtener ese grial y pedirle que le devolviera a su mundo de una vez. Aquello hubiera sido fácil decirlo que hacerlo puesto que para ello tenía que enfrentarse a 7 magos talentosos cuyos trucos no sabía de lo que eran capaces, aunque dedujo que no son los que podían sacar un conejo de un sombrero o hacer desaparecer algo, pero sabía que iba a ser un dolor de culo tener que lidiar con ellos ya que, de todos los llamados Masters, él era el único que no era mago, y ya se sentía bastante frustrado por no tener sus poderes de Shinigami para combatirlos. En cuanto a los Servants, también conocido como espíritus heroicos, eran los únicos que deberían enfrentarse y matarse unos a otros, mientras sus respectivos Masters solo podían hacer de apoyo o de espectador, dependiendo de sus habilidades, y desgraciadamente Ichigo solo le tocó de espectador, cosa que no era su estilo. Dejando ese problema para otro momento, el ex sustituto y sus amigos aún estaban vagabundeando por las aceras oscuras de la ciudad en medio de la oscura noche desde que abandonaron la iglesia en busca de un apartamento o hotel para pasar la noche antes de comenzar con la guerra, y aquello fue el gran problema que tuvieron que lidiar antes de enfrentarse a los demás Masters. No conocían para nada esta maldita ciudad que se suponía que no existía en su mundo y ni siquiera tenían un mapa para orientarse. Afortunadamente Ishida miró en el Google de su móvil cualquier información sobre un hotel disponible y afortunadamente encontró uno que era conocido como Golden Koi pero ubicado en un barrio que estaría a 15 minutos de su posición según en el GPS de Google Maps del Kinki. Ichigo no podía estar no solo en el peor lugar, sino a la hora equivocada, puesto que ya son más de las 23 y ya deberían estar todos dormidos.
El problema fue cómo poder alquilar un par de habitaciones si no venían preparados para pagarlos, pero de pronto Urahara intervino diciendo que tenían un plan para ese problema sin la necesidad de pagar. Mientras sus amigos se mostraban curiosos por saber cuál era el plan del tendero, Ichigo se mostró un poco escéptico a esto y no pudo evitar tener el mal presentimiento de que no sería bueno. Ahora el otro problema fue que a medida que siguieran caminando lo más probable es que apareciera un Cervantes Master de la nada y los ataquen sin pensarlo, sin embargo, su propio Cervantes estaba ansiosa de que eso sucediera. ¿Cuánto queda? Preguntó Ichigo cansadamente con su voz detonando impaciencia. Ishida suspiró ante esto. Ya te dije que solo queda unos 10 minutos. Reprendió el Kinky con exasperación. Mira, ¿ves aquellos dos edificios de ahí al frente? Indicó a un par de edificios que sobresalían de los otros y se encontraban a un par de metros de ellos. Justo al lado se encuentra el Golden Koi. ¿Estás seguro? Preguntó Ichigo mientras observaba el par de edificios con dudas. Sí. Respondió Ishida. Es un poco raro que lo llamen de esa manera, ¿no creéis? Dijo Orihime suavemente mientras reflexionaba el nombre. Seguramente sería para traer turismo allí. Señaló Ishida mientras seguía inspeccionando su GPS. Tal vez también se trate de un restaurante que sirvan carpas de cualquier tipo. Continuó Orihime hablando mientras hacía una lista fantasiosa de los buffets que podía encontrarse allí. Sushi, sukiyaki, okonomiyaki, tempura, yakitori, soba. Y mientras seguía añadiendo más cosas a la lista, sus amigos la miraban como una total extraña. ¿Solo piensa en comer? Preguntó Ichigo confusamente. Sin saberlo, alguien más se le unió a ella. Si Yoruichi-san estuviera con nosotros, estoy seguro de que hubiera devorado todo lo que hubiera dentro. Comentó Urahara mientras fantaseaba eso también. Ichigo puso los ojos en blanco al escuchar el comentario de Urahara. Sí, si Yoruichi-san estuviera aquí, estoy seguro de que podría haberte dado una patada en las pelotas si te hubiera escuchado decir eso, pensó Ichigo sarcásticamente mientras fantaseaba también para que eso sucediera. La verdad es que tenéis una buena imaginación. Susurró Ishida en voz baja viendo lo común que tenían estos tres ahora mismo. Oye, ¿de qué estáis parloteando? Preguntó Mordred mientras se unía a la conversación al lado de Orihime. Ella tenía los brazos levantados con las manos pegadas detrás de la nuca. ¿Qué dijiste? ¿Qué tipo de comida servían allí? Orihime miró sorprendida por la pregunta que hizo la servant. ¿De verdad no sabes nada del sushi, suki, okonomi y tempura? Mordred solo daba una mirada que ponía ¿tú qué crees? En expresión sarcástica. Afortunadamente, Ishida corrigió a su amiga. Inoue-san, no creo que Mordred sepa mucho de comida japonesa porque es extranjera, ¿entiendes? ¿En serio? Preguntó Orihime mientras seguía mirando a Mordred. Bueno, no importa. Estoy segura de que te encantarán lo que hacemos los japoneses aquí. Somos muy buenos haciendo todo tipo de alimentos. Oye, ¿cuál es tu comida preferida? La servant la miró un poco confundida antes de poner más atención a lo que había dicho. ¿Qué? Digo que ¿cuál es tu comida preferida? ¿Qué solías comer en tu país? Mordred ladeó un poco la cabeza pensativamente hacia arriba mientras reflexionaba sobre las cosas que solía comer cuando estaba viva hace más de 1500 años. La verdad, viviendo en la época de la Alta Edad Media, el tipo de alimentos eran bastante escasos y tampoco tenía una comida favorita específica. Patatas, pan, verduras, vinagre y conejo. Respondió como recordaba en su infancia cómo su maldita madre le daba aquellos alimentos. Orihime solo la miraba un poco atónita al escuchar los pocos alimentos que tomaba la rubia. ¿En serio? Preguntó confusamente la chica burbujeante. ¿Es que no solías comer postres como un helado o una deliciosa tarta? Mordred solo daba otra mirada que decía. ¿Tú qué crees? Dejando bien claro de lo que hablaba. Inoue-san. Habló el Kinky de nuevo. En la Edad Media no existían los postres. Se comían lo que uno podía conseguir en la naturaleza como animales o frutas. Oh, entiendo. Asintió Inoue antes de cambiar de tema. Bueno, no importa, estoy segura de que te encantará lo que haya allí. Mordred solo le dio una mirada un poco escéptica a la otra chica charlatana. ¿Y cómo sabes eso? Porque yo sé cómo sabe cada comida aquí. Respondió ella con una gran sonrisa en la cara. GMMMM. Orihime se encogió por el sonido de su estómago e inmediato puso ambas manos sobre la tripa para frotarla. Vaya, parece que después de hablar de tanta comida, me acabo de recordar que no había cenado antes. Dijo Orihime avergonzada con la cara con un rubor rosado. Ella se volvió hacia Mordred. Oye, ¿no tienes hambre también, Mordred-san?
Ella volvió a ladear la cabeza hacia otro lado antes de contestar. Bueno, después de toda la mierda que tuve que soportar hasta llegar aquí, yo también necesito llenarme con algo. Pues esperemos que lleguemos pronto antes de que cierren. Exclamó la chica burbujeante con entusiasmo antes de volverse de nuevo hacia el Kinky. Oye, Ishida-kun, ¿cuánto queda ahora? Todavía nos queda un poco de camino, pero vamos bien. Respondió Ishida como seguía mirando su GPS. Orihime casi se desanimó de inmediato al oír eso ya que aún le quedaba demasiado camino por delante y no sabía si su estómago aguantaría para eso. No os preocupéis, chicos. Habló Urahara con su típica voz jovial y alegre ajeno a la pésima situación. Estoy seguro de que esto merecerá la pena después de todas las cosas extrañas que nos han pasado. Además, no se puede estar preparado para participar en una guerra con el estómago vacío. Ya lo creo, Urahara-san. Respondió Inoue a cambio siguiéndole el juego. Hay que estar listo para lo que sea con el estómago lleno. ¿Queréis calmaos los dos? Exclamó Ishida con un tono mareado. Yo tampoco pude comer algo desde que llegamos aquí. Y la verdad es que a mí me entra más hambre cada vez que habláis de comida. Oh, perdona, Ishida-kun. Se disculpó Inoue. La verdad es que sois un poco raros. Comentó Mordred mientras se les unía también. Exclamó Orihime confusamente sin entender lo que quería decir su nueva compañera. ¿Qué quieres decir, Mordred-san? Y así se formó una nueva cháchara sin sentido entre Inoue, su servant, Urahara y Ishida algunas veces, dejando solo al ex sustituto junto a Kon, montado en su hombro derecho, como los únicos que no hablaban. Ichigo estaba por delante de ellos para mantenerse al margen, pero eso no evitó que las escuchara conversar. En realidad, no le molestaba tanto, solo que de tanto hablar de comida, también le estaba abriendo el apetito. Con toda esta mierda de la guerra del Santo Grial le estaba dando unos dolores de cabeza increíbles, y esto de sin duda era un mejor momento si no llegaran lo antes posible a ese hotel que mencionó el Kinky con gafas. Ojalá pudiera tomar esa comida de la que hablaban Orihime-san. Habló con mientras fantaseaba en poder comer a pesar de su condición de objeto inanimado viviente. Ichigo casi pone los ojos en blanco por lo que dijo. Casi había olvidado lo glotón que era su molesto compañero sustituto y cómo se atiborraba con cualquier tipo de comida que tenía delante hasta casi reventar, al menos cuando estaba en posesión de un cuerpo humano como el suyo por ejemplo. Tampoco pudo olvidar los problemas que le hizo desde que Rukia lo trajo por error desde la tienda de Urahara, pensando de que se trataba de una simple alma sustituta inofensiva que consistía en poseer un cuerpo temporalmente mientras su alma de Shinigami salía de dicho cuerpo para ser usada por el alma. Aparte de los problemas que causó en su ausencia, cuando hizo travesuras en su clase, también usó su cuerpo para atiborrarse con comida basura mientras estuvo entrenando con los Wizards y cuando había viajado a Hueco Mundo respectivamente. Después de haber despertado en su cuerpo humano, que casi se sintió una eternidad sin él, ya había notado que algo se sentía fuera de lugar en él como si se sintiera más pesado. Cuando se subió en el medidor de peso, vio para su consternación y furia que había ganado 3 kilos de peso. Ichigo hizo una mueca de irritación al recordarlo. No quería volver a pasar por eso de nuevo. Y así después de unos agotadores minutos, el antiguo grupo del sustituto llegaron a su destino, y no podían decir que estaban demasiado impresionados por la vista que veían. De frente, al otro lado de la calle, se alzaba un edificio de tamaño promedio que parecía medir 54 metros y tenía por lo menos 15 plantas. Sin embargo, la parte más llamativa y escandalosa para nuestros protagonistas fue sin duda la enorme pancarta que estaba pegado justo en el medio. Tenía escrito con grandes letras kanji el nombre del hotel, y en cada lado del cartel había un divertido dibujo de una carpa dorada sonriendo tal como indicaba el nombre. Aquella imagen causó varias reacciones mixtas ante nuestros protagonistas. Ichigo quedó torpemente desconcertado mientras observaba la imagen del cartel. Ishida solo ajustaba sus anteojos para asegurarse de que estaba viendo bien mientras su cara estaba igualmente tensa. Mordred solo miraba casi desconcertada como Ichigo al ver el extravagante y ridículo dibujo. En cuanto a Orihime, bueno, parecía tomarse bien la imagen del dibujo, casi pareciendo una niña entusiasmada al ver un circo. Típico de ella. Por último, Kisuke solo tenía una sonrisa divertida en el rostro mientras observaba el cartel como una obra de arte. Supongo que Kaku-san debería superar eso, pensó con diversión el tendero. Hablando de la temida pirotécnica del Rukongai, sin saberlo, las reacciones que estaban teniendo los adolescentes, eran las mismas que exhibieron al ver la nueva casa de su vieja amiga. Bien, chicos, ya hemos llegado. Anunció Urahara para eliminar la tensión.
Por supuesto, no muchos estaban satisfechos por lo que veían. ¿En serio vamos a quedarnos allí?, preguntó Ichigo incrédulo mientras señalaba el ridículo hotel. ¿Qué clase de idiota pondría esos dibujos tan raros allí?, preguntó Mordred mientras observaba el cartel. Así que se ve muy llamativo, comentó Ishida en voz baja sin saber lo que estaba diciendo. Pues a mí me parece fantástica, aplaudió Orihime con total entusiasmo. Sin embargo, ni Ichigo, Uri, Kon ni Mordred compartieron su entusiasmo al respecto. ¿Qué tiene de fantástico eso?, preguntó Kon mientras seguía mirando el cartel. Bueno, chicos, ¿entramos?, dijo Urahara con su voz jovial, ignorando las reacciones de los adolescentes mientras les indicaba a entrar. Airi, cantó Inoue mientras se ponía en marcha para ponerse al día con Kisuke. En cambio, Ichigo, Uri y Mordred aún estaban parados en su lugar mientras se encontraban indecisos sobre qué hacer. ¿De verdad vamos a entrar en ese edificio tan cutre?, preguntó Kon a Ichigo, quien no había respondido aún. Estaba claro que no quería pasar por lo mismo en la casa de Kaku. «Va, ¿qué más da?», replicó Mordred como ella fue la siguiente en cruzar la calle para entrar adentro. Le importaba mucho que tuviera una pancarta extravagante y ridícula, ya que siempre que pueda abastecerse y alimentarse bien, estaría bien. Ichigo y Yuri, viendo que los dos eran los únicos que estaban solos, contando con Kon, no tuvieron más opción que seguirlos y suspiraron de malas ganas. Los dos adolescentes se mantuvieron al día cruzando la calle y llegaron al otro extremo donde estaban las puertas del hotel. Notaron que no había mucha gente y eso les pareció una buena señal puesto que no había que hacer cola. Lo primero que encontraron una vez que pasaran dentro del edificio fue la sala de recepción donde aún estaban trabajando pocas personas a esta hora de la noche. Nuestro grupo los observaron detenidamente hasta que los ojos de Urahara se detuvieron en un recepcionista quien estaba ocupado con su computadora. ¿Y bien? ¿Cuál es tu plan?, preguntó Ichigo con los brazos cruzados esperando el gran plan maestro de Urahara. Y como antes, el tendero sonrió malvadamente enviando escalofríos al ex sustituto, cuestionándose qué iba a hacer exactamente. No pudo preguntar cuando fue incitado por su ex sensei a que lo acompañara hacia el mostrador de recepción y sus amigos lo siguieron detrás igualmente preocupados por lo que iba a tramar el ex capitán Shinigami. Una vez llegados a la línea del mostrador, fueron inmediatamente recibidos por el recepcionista. ¿Puedo ayudarles en algo?, preguntó el hombre mirando a Kisuke. Los adolescentes se tensaron un poco al preguntarse qué iba a hacer Urahara para alquilar las habitaciones mientras Kon simplemente se quedó congelado como un muñeco normal y corriente para no llamar la atención. En cambio, Urahara aún lucía tan confiado como siempre. Sí, yo y mis amigos venimos desde muy lejos y nos gustaría alquilar unas 3 habitaciones para pasar unos días aquí. El recepcionista solo parpadeaba un poco confundido por las palabras del hombre que tenía al frente antes de volver a preguntar. Perdona, ¿puedes decirme tu nombre?, preguntó con una pequeña sonrisa nerviosa. Kisuke ofreció su propia sonrisa alertando a los adolescentes a cualquier movimiento repentino. No tardaron en verlo cuando el comerciante sacó de su bolsillo una especie de mechero plateado con una cadena pegada en la parte de arriba y en el otro extremo una pequeña cabeza de pájaro blanco. Ichigo reconocía el objeto de inmediato. Kisuke movió el mechero justo en la cara del hombre, y antes de que este último pudiera reaccionar, Kisuke presionó un botón haciendo que el mechero expulsara humo blanco que roció su cara. Los adolescentes observaron esto en shock como el recepcionista empezó a tambalearse y perder el equilibrio de sus piernas hasta que empezó a caer hacia adelante. Kisuke paró su caída usando su bastón para golpearlo en la frente haciendo que su alma saliera de su cuerpo. Ichigo y los demás quedaron totalmente horrorizados por esto. Urahara ignoró sus reacciones mientras atrapaba el cuerpo ahora inerte del recepcionista y lo colocó con cuidado sobre la mesa del mostrador. Luego giró su atención en el alma del hombre que como era de esperar estaba tumbado en el suelo inconsciente por el artefacto conocido como Kitansinki. Sin embargo, la parte que le llamó bastante la atención y sorprendió fue que no llevaba una cadena del destino atado en su torso. Normalmente un alma plus siempre tiene una cadena del destino sobresaliendo de su cofre horas después de morir y este está conectada a su cuerpo vivo, pero cuando dicha cadena se corta, el alma ya no puede regresar a su cuerpo y vivir. Se suponía que esta alma no debería ser una excepción puesto que, si no poseía una en estos momentos, entonces sería una señal inequívoca de que podría transformarse en un Oyou. Y, sin embargo, Kisuke no notó ningún signo inicial ligado a la oyouficación, lo cual intrigó bastante al expresidente del Instituto de Ciencias y Desarrollo. Tan solo podía llegar a una sola conclusión. ¿Qué demonios estás haciendo?,
¿Te has vuelto loco? Urahara se volvió para mirar al ex sustituto enfurecido mirándolo con dagas por el acto que hizo con ese hombre. Orihime y Yuri solo podían mirar con confusión y horror. ¿A qué vino con eso? Gritó Ichigo una vez más llamando la atención del personal de receptor. El ex capitán ignoró la furia del adolescente y se fijó en el alma modificada que aún seguía encima del hombro de Ichigo. Necesito tu ayuda, Kon-san. Habló Urahara de una manera misteriosa. El león de peluche solo miraba un poco confuso sin entender qué quería el comerciante de él. Sin embargo, no hacía falta saberlo, cuando Kisuke lo agarró sin avisar y luego lo puso encima del mostrador. Oye, ¿qué diablos estás? Sus palabras fueron cortadas cuando el tendero golpeó la cabeza del peluche con su bastón haciendo que la pequeña píldora verde del alma modificada saliera disparada por detrás y fuera atrapada por la mano libre del tendero. El león de peluche se desplomó ahora sin vida sobre la mesa y no se movió más. Ninguno de los adolescentes pudo comprender lo que estaba haciendo ahora el tendero, pero algunos tenían una ligera idea de lo que iba a hacer a continuación. Y fiel a sus sospechas, Urahara metió la píldora dentro de la boca del recepcionista y se aseguró de que se lo ingiriera. Y como un zombi o algo, el recepcionista volvió a la vida cuando abrió repentinamente los ojos y parpadeó un par de veces antes de levantarse y ponerse de pie con un sobresalto. Oye mamón, ¿se puede saber a qué estás jugando? Gritó indignado el alma modificada dentro del cuerpo del recepcionista. Su voz era más o menos igual que la de Kon, pero más varonil. Perdona por el susto, Kon. Se disculpó Urahara fingiendo arrepentimiento. Pero es necesario que utilices el cuerpo de este recepcionista para que nos alquilaras un par de habitaciones para nosotros. ¿Es este tu plan? Gritó Ichigo con incredulidad. Por supuesto no todos compartía el punto de vista de este plan exagerado. Por supuesto. Exclamó el tendero sin afectarle el tono del adolescente mientras agitaba su abanico. Es necesario hacer esto ya que no tenemos suficiente dinero para pagar todo esto. Aún así, todavía no estaban de acuerdo con esto. En cuanto a Mordred, la servante era la única que no entendía nada de lo que estaba pasando aquí. No paraba de mirar con total confusión a la escena y todo lo que pudo registrar fue que hace unos momentos, ella vio como el extraño hombre con sombrero raro y sandalias de madera se acercó a uno de los recepcionistas y le había preguntado dónde podía alquilar un par de habitaciones. Como era de esperar, el recepcionista preguntó su nombre, pero en vez de responder, el hombre sacó un extraño aparato de su bolsillo y lo activó frente a la cara del otro hombre, emanando una pequeña cortina de humo y lo siguiente que pasó fue que el hombre cayó a la inconsciencia. Seguramente un hechizo somnífero. Lo siguiente que pasó fue que mientras el recepcionista caía dormido, el mago con sombrero raro golpeó la frente del recepcionista con su bastón seguramente para evitar su caída. No hacía falta ser tan bruto. Luego vinieron las reacciones de su máster y sus amigos por la acción del viejo raro, pero él les hizo caso omiso cuando se volvió hacia el extraño peluche de león parlante y le dijo que necesitaba su ayuda para algo, pero no dijo el que cuando lo cogió sin avisar y lo puso encima de la mesa del receptor. Lo siguiente que pasó fue que de la misma manera que antes, el extraño mago golpeó el torso del peluche con su bastón, y rápidamente extendió su mano por detrás atrapando algo, mientras el peluche caía aparentemente sin vida. La última parte y quizás la más desconcertante y confusa fue que el mago con sombrero puso lo que había atrapado en su mano en la boca del receptor inconsciente e hizo ingerirla. Unos segundos después, de repente el receptor despertó repentinamente del aparente encantamiento del mago, pero notó que algo había cambiado en él. Su voz no parecía ser la misma y parecía más o menos parecida a la del peluche. ¿Qué diablos está pasando? En fin, ¿por qué no consultas tu ordenador para ayudarnos? Preguntó Urahara mirando al recepcionista poseído. El alma modificada solo parpadeó confuso. ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? De inmediato, el ex capitán suelta un suspiro decepcionado al darse cuenta que las almas modificadas no fueron diseñadas para coger las memorias de la gente a la que poseyera, por lo que sería inútil que Kon conociera cómo funciona el registro de gente que viene a establecerse aquí. Ishida-san, ¿puedes echar una mano a Kon-san? Pidió el tendero a Ishida, quien este último se sorprendió. ¿Quieres que haga qué? Preguntó el Kinky sin entender su papel ahora. Necesito que ayudes a Kon-san a que nos registre aquí oficialmente en su computadora. Respondió Urahara. Sé que esto es una tarea difícil, pero ¿podrás ayudarnos? Ishida se vio a sí mismo en una decisión difícil de lidiar. Cierto que está clasificado como el número 1 de entre los 20 mejores estudiantes del Instituto de Karakura, pero tampoco tenía mucha idea de hacker como los hacen los agentes de películas.
Todo lo que tenía que hacer era registrar sus nombres en el ordenador del recepcionista para alquilar legalmente las habitaciones del hotel, pero no sabría decir si lo lograría rápidamente antes de que otros de los empleados aquí se den cuenta de lo que están haciendo. Pero esto sería mucho mejor que quedarse a pasar la noche allí afuera como mendigos esperando a que los demás masters y sus respectivos servants los cazaran. Sin mucha opción, el joven Kinky decidió tomar el riesgo y saltó hacia atrás del mostrador para ponerse al lado del receptor poseído. Luego se acercó hacia el ordenador y empezó a juguetear con las teclas. Ichigo y sus amigos observaron en silencio cómo Ishida se esforzaba por manejar el ordenador tratando de analizar sus datos y hackearlo para que sus nombres coincidan. Le tomó menos de media hora cuando el cerebrito del instituto de Karakura logró registrar sus nombres después de un gran esfuerzo, y luego cogió 3 llaves de las habitaciones seleccionadas como 80, 81 y 82 ubicadas en la 10ª planta y se las entregó a Urahara. Una vez terminado su trabajo, Ishida volvió con sus amigos y el tendero sacó la píldora de con del recepcionista y luego se la metió dentro del león de peluche para frustración del alma modificada. Luego metió el alma dormida del recepcionista dentro de su cuerpo, y con sus recuerdos alterados, no habrá problemas de que se entere de que se infiltraron ilegalmente. Con todo solucionado, el equipo del ex sustituto tuvo acceso a las habitaciones y enseguida subieron por un ascensor hasta la planta elegida. Luego buscaron en un par de filas de puertas las suyas, y después de un rato, encontraron cada una con las etiquetas indicadas. Bueno, aquí estamos. Elegid vuestras habitaciones. Indicó el tendero a sus jóvenes acompañantes a que eligieran una habitación para pasar la noche. Después de un pequeño debate, Ishida fue el primero en hablar. Yo me quedaré en la 81. Respondió el Kinky como señaló la llave de dicha habitación. El comerciante volvió su atención hacia los 3 restantes, aunque se fijó en uno en particular. ¿Y tú? Ichigo solo miraba con su característica mirada de aburrimiento como si este asunto no le importara mucho, pero decidió contestar de todos modos. En la 80. Yo también. Exclamó Inoue apresuradamente, llamando la atención de sus compañeros quienes de inmediato la miraron sorprendidos. Orihime solo miraba con total vergüenza ante las miradas de sus compañeros y lamentó sus palabras. Oh, di que sí, di que sí. Susurró con en el oído de Ichigo entusiasmado con la idea de compartir habitación con la chica burbujeante. Yo también. Ahora todos volvieron su atención hacia la servant de Ichigo, quien a diferencia de Inoue, no se avergonzó en lo más mínimo. No me malinterpretes, solo lo hago para mantenerme cerca de mi máster, ya que ese es el deber de un servant, garantizar la seguridad de su amo. Los 3 adolescentes quedaron un poco atónitos por sus palabras, pero Urahara era el único que mantuvo la compostura viendo la lógica. Supongo que tiene razón. Dijo antes de volverse hacia Kurosaki. Kurosaki-san, creo que deberías quedarte en la misma habitación con Mordred-san. Sin embargo, el máster de Mordred no estaba demasiado convencido con esto. ¿Es necesario? Preguntó con algo de incertidumbre. Pues claro, la relación entre un máster y su servant es más o menos similar a la de un Shinigami y su Zanpakuto. Creo que estarás bien seguro con ella. Respondió Urahara con convicción. Aún así, Ichigo todavía no estaba demasiado seguro de querer compartir su habitación con una chica media loca que no paraba de causarle algunos dolores de cabeza. El chico pelinaranja bufó por lo que dijo el tendero. Su relación era similar con Sangetsu y él. El viejo Sangetsu, a diferencia de ella, era más calmado y pasivo, nunca le faltó el respeto y mucho menos hacerle daño. En cuanto a su hoyo interno, bueno. No quería hablar del tema, ya que, en este punto, preferiría más al caballero marimacho que esa burla imitación fantasmal de sí misma tratando de asimilarlo en varias ocasiones. Con un suspiro de resignación, el máster de Mordred accedió. Vale, está bien. Bien. Tarareó Urahara antes de volverse hacia Orihime. Inoue-san, mejor quédate con Ishida-san, ¿de acuerdo? Orihime bajó la cabeza un poco decepcionada, pero accedió de todos modos cuando fue con el Kinky. Aunque algunos no lo supieran, Inoue también tenía sentimientos hacia el chico con gafas. Muy bien, chicos, a partir de hoy dormiréis en vuestras respectivas habitaciones y mañana ya planearemos qué hacer, ¿entendido? Todos asintieron en respuesta. Uri repartió las 2 llaves restantes a tanto Ichigo, 80, y Kisuke, 82, y luego todos entraron en sus respectivas habitaciones. Cuando Ichigo, Mordred y Kon entraron en la suya, lo primero que encontraron fue una cavidad adecuada para hasta 3 personas.
A su lado había una puerta que conducía al cuarto de baño, más adelante estaba un amplio salón donde había un sofá, un par de sillas, televisor, algunos muebles y una mini nevera. Kon saltó del hombro de Ichigo y caminó para explorar el ambiente. «¡Wow! Este sitio es más grande que la habitación de Ichigo», exclamó el peluche parlante mientras giraba sobre sí mismo observando el ambiente. Ichigo soltó un pequeño resoplido apenas audible por lo que dijo Kon, pero decidió no decir nada mientras él también se aventuraba hacia el interior. Pasando por ahí, llegaron al dormitorio donde solo había una gran cama con un par de mesas de noche en cada lado y un gran armario. Un poco más allá había una cortina que tapaba la terraza. Ichigo fue el siguiente en acercarse a la ventana, se paró frente a ella y apartó las cortinas a un lado. Al hacerlo, se encontró con las vistas panorámicas nocturnas de la ciudad. «¡Wow! Esto debe de ser más grande que Karakura», exclamó Kon sorprendido por las vistas panorámicas de la ciudad. Ichigo tenía que estar de acuerdo con eso. Las vistas fueron bastante grandes con numerosos edificios que se extendían por donde la vista alcanzaba y desde su posición eran más alto incluso desde de esta posición. El adolescente no estaba acostumbrado a presenciar tales vistas ya que no salía tan a menudo salvo en las vacaciones de verano de Karakura a otra ciudad, por lo que esto era una experiencia única. Solo esperaba terminar cuanto antes. «Oí, Ichigo». Dicho adolescente se volteó para mirar a su servant detrás. «Será mejor que te vayas a dormir, mientras yo haré guardia la noche». Ichigo parpadeó un poco atónito por lo que escuchó. «¿Vas a estar toda la noche despierta?», preguntó Ichigo. «Pues claro, los servants no necesitamos dormir necesariamente, pero como hoy no he comido desde que llegué, necesito tomar algo para reponer fuerzas», respondió Mordred. «Voy a tomar algo de aquí». Con eso dicho, ella dio media vuelta para irse a la salida. «Espera un momento, ¿a dónde vas?», preguntó Ichigo viendo a su servant que iba a salir. Ella se paró y medio miró a su máster. «¿Tú qué crees?». «Me voy a ese restaurante que tienen allí para darme una buena comilona». «¿Y dónde vas a sacar dinero para ello?». Mordred no dijo nada mientras consideraba ese revés que no había contado antes. Ciertamente son intrusos que no habían pagado para estar aquí ya que no tenían dinero, pero fue gracias al truco que hizo el extraño sombrerero para sortear eso que lograron alojarse sin apenas levantar sospecha. Recordando convenientemente eso, se le ocurrió una idea. «Oye, ¿puedo pedirle a tu mascota que me ayude?», preguntó cuando giró su cuerpo hacia atrás para mirar a Kon. Tanto Ichigo como Kon se encogieron y miraron confusamente a la rubia. «¿Te refieres a Kon? ¿Qué pretendes?», preguntó Ichigo, teniendo un mal presentimiento de esto. Ella solo sonrió antes de responder. «Solo necesito que me ayude a disuadir al que está al cargo de esto, como lo hizo antes con ese recepcionista». La expresión de Ichigo se tensó al entender lo que estaba tramando con Kon. «¿Qué? No puedes hacer eso». «¿Qué pasa con eso?». «Necesito comer ahora mismo», espetó la rubia. «Si tanto te preocupas, me llevaré a ese hombre con sombrero raro para que me acompañe». Aún así, Ichigo no estaba demasiado entusiasmado con la idea. Suficiente tenía ya con engañar a los recepcionistas de abajo, y ahora iban a hacer lo mismo con los encargados del restaurante. «Hoy, ¿puedo ir?», pidió de repente Kon, haciendo que Ichigo lo mirara hacia él. «Yo también quiero algo que picar, y necesito poseer a alguien para hacerlo». «Tranquilo, solo será por un ratito». Ichigo solo dio un suspiro de exasperación. Realmente no había forma de impedir todo esto y estaba demasiado cansado para hacer algo al respecto, además de que la rubia parecía ser demasiado obstinada para escucharlo y no quería ni pensar qué tipo de represalias haría si intentara interponerse en su camino. Con todo esto, no tuvo más opción que permitírselo a regañadientes. «Vale, está bien. Podéis ir si queréis». Mordred y Kon sonrieron al oír eso. «Pero no os metáis en problemas, ¿vale? Siempre que nadie se pase de listo conmigo, muy bien», respondió Mordred con confianza. Ichigo no dijo nada al respecto mientras la miraba con incertidumbre, esperando a que nadie fuera lo suficientemente estúpido para molestar a su servant ya que de lo contrario lo único que ganarán solo serán huesos rotos y un viaje hacia el hospital. «Bien, por fin voy a hacer algo de diversión», dijo Kon entusiasmado. «Me pregunto si podré invitar a Orihime-san». «No. Inoue déjala tranquila, que estará durmiendo», replicó Ichigo. Kon solo frunció el ceño con irritación al ver que cierto cretino no le dejaba estar con la chica burbujeante. «Bueno, yo me voy», declaró Mordred mientras daba de nuevo media vuelta para irse y luego es acompañada por Kon detrás de ella. Ichigo solo los miró alejarse de él hasta salir de la habitación dejándolo completamente solo.
El pelinaranja soltó otro suspiro. Todavía estaba a tiempo de poder detenerlos o decidir acompañarlos a regañadientes, pero el sueño superó aquel pensamiento, por lo que decidió no hacer nada e irse a dormir. Con eso en mente, el ex sustituto empezó con retirar la manta de la cama, dejando al descubierto la sábana y se tumbó sobre ella. Por último, se cubrió con la manta y en poco tiempo, entró en el mundo de los sueños. Fin del flashback. Y aquello fueron los acontecimientos que ocurrieron en su primera noche en este extraño mundo paralelo. Lo que comenzó con un día normal y corriente en su mundo, ahora se había convertido en el prólogo de una nueva aventura que lo trajo a él y sus amigos a este mundo tan similar al suyo para que participara en una nueva guerra de la que no había oído hablar ni quería participar, pero al final aceptó este capricho del destino de malas ganas si eso significaba poder regresar a su mundo y hacer que las cosas volvieran a la normalidad. Observando las increíbles vistas panorámicas de la ciudad conocida como Fuyuki, en algún lugar aparente de Kish, desde la ventana de su habitación de la planta 10 del Golden Koi, Ichigo se alegró de que no estuviera en otro mundo extraño como en la Sociedad de Almas, que parecía como si hubiera retrocedido 400 años atrás en el período Edo, o el hueco mundo que sin duda era un mundo bastante escalofriante, debido a que solo era un extenso desierto sin vida y oasis parecido al Sahara, y lo más deprimente era que no existía el día y todo el cielo estaba cubierto por una perpetua oscura noche con una media luna creciente en el medio como única fuente de luz existente. Realmente estaba agradecido de que no volviera a pasar el tiempo allí de nuevo. Todavía no sabía gran cosa de este mundo alternativo, salvo la ausencia de su pueblo natal y posiblemente de su yo de aquí y del resto de personas que vivían en Karakura. Tampoco sabía más allá de eso sobre si aquí también hay una sociedad de almas o ecomundo, pero ya tendrá tiempo para averiguar eso. Lo único que tenía en cuenta aquí fue que, aparte de los magos, había una serie de seres sobrenaturales conocidos como espíritus heroicos, que según Urahara, eran entes espirituales comparables a los shinigamis o los arrancars como los espadas, por lo que eran enemigos a los que tener en cuenta. Pero tampoco sabía si podían hacer algo parecido a lo que hacían los shinigamis como el shikai o el bankai, pero ya preguntará con el tiempo. Una vez que se cansó de seguir contemplando las vistas de la ciudad, Ichigo dio media vuelta y caminó hacia el cuarto de baño que no estaba muy lejos. Mientras se dirigía hacia allí, reflexionó también sobre su propia Servant, quien no hizo falta pensar que no se llevaría del todo bien debido a su actitud tan condescendiente y molesta. Desde que se conocieron, él y el Caballero de la Rebelión no se habían considerado como compañeros de armas y muchos menos amigos. No era que le molestara tanto su personalidad tan marimacho, solo que desde un principio no se respetaban mutuamente, ya que ella lo consideraba como un máster inepto para la guerra, cosa que a él no le importaba demasiado ya que no había oído hablar de la guerra ni quería participar en ella. La otra cosa que no le gustaba de ella fue que a veces se aprovechaba de su mal genio para burlarse y hacer unas risas de vez en cuando al ver su reacción molesta. No sabía si considerarlo como una igual o peor a Rukia o Iyori debido a sus personalidades similares o comportamiento. Demonios, ¿por qué siempre acababa con compañeras similares a estas tres? Definitivamente no creyó que terminaran llevarse bien. Sin embargo, sabía que tenían que colaborar en esto ya que los dos tenían un objetivo en común y era conseguir el Grial y que les conceda sus respectivos deseos. Y para ello tendrán que trabajar en equipo, quieran o no, para derrotar a los otros Masters y Servants hasta que solo quedarán ellos en pie y todo habrá acabado al fin. Con eso en mente, el ex Shinigami no le quedó más remedio que trabajar con su irritante compañero de armas para ganar esta estúpida competición. La mano de Ichigo alcanzó el picaporte de la puerta del cuarto de baño, y la abrió dejándole acceso al cuarto. Lo primero que notó al entrar fue el fuerte rocío de la ducha y a pocos metros más adelante presenció una figura delgada metida en la bañera. Dicha figura estaba obviamente desnuda permitiendo que el rocío le cayera encima de su cuerpo disfrutando de la sensación templada. Ichigo observó que la figura en cuestión era obviamente femenina, aproximadamente de su edad, y por suerte, ella estaba de espalda. Sin embargo, lo que más le llamaba la atención fue su larga melena rubia de aspecto rebelde que le sobresalía de la cabeza y casi le llegaba a la zona lumbar. Los segundos que pasaron allí fueron bastante tensos como los ojos de Ichigo aún seguían posados en la misteriosa chica bañándose mientras un rubor fue creciendo lentamente en su cara y rezó que ella no se percatara de su presencia. Desafortunadamente el destino no quiso concederle ese favor, cuando de forma casi casual, la cabeza de la chica volteó hacia atrás para ver al intruso observándola a pocos metros de ella. Ichigo se horrorizó aún más mientras su rubor se incrementaba por toda su cara.
La chica por su parte solo miraba con una expresión confusa y extrañamente femenina, provocando que Ichigo pensara por un momento que ella no era su agresiva servant marimacho. Lamentablemente se equivocó. Gilipollas. ¿Qué coño estás mirando? Bramó el caballero de la rebelión en toda su furia al intruso por haber espiado su intimidad. Ichigo salió inmediatamente del cuarto de baño cuando una lluvia de botellas de champú u otros objetos de baño salieron disparados hacia él. Apenas logró esquivar algunos lanzamientos cuando se volvió hacia ella. Lo siento, yo, Plash. Sus disculpas no fueron escuchadas cuando un pequeño bote de champú impactó justo en su hocico. No hacía falta decir que fue muy doloroso cuando el bote se deslizó hacia abajo dejando una marca sonrojada en el lugar del impacto y una pequeña línea de sangre emergiendo de su nariz. Ichigo se tapó la herida con ambas manos mientras gemía de dolor. «Cierra la puerta ahora», gritó Mordred de nuevo de forma amenazante. Haciendo caso, Ichigo cerró inmediatamente la puerta. Momentos después, Ichigo se quitó ambas manos del hocico aún luciendo un poco rojo y maldijo en voz baja por su mala suerte y por esa maldita marimacho duchándose. Con quien había estado en el sofá todo este tiempo, escuchó el escándalo provocado por Mordred y Ichigo, se asomó encima y vio a Ichigo justo al frente de la puerta del cuarto de baño aún gruñendo por el repentino incidente. El alma modificada parecía un poco sorprendida por esto. Entonces, ¿eso significa que tú no eras el que había entrado al baño hace un rato? Preguntó con curiosidad llamando la atención de Ichigo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ichigo mientras miraba confuso a Kon a distancia. Verás, hace un buen rato me desperté cuando alguien abrió la puerta del baño. No miré para ver quién era, pero pensé que eras tú, pero ahora veo que no. Contó Kon como luego empezó a reírse del infortunio del adolescente por haber entrado en el cuarto de baño y haber presenciado intencionalmente a una Mordred desnuda. Oye, ¿cómo fue? ¿Viste sus pechos? Siguió preguntando el alma modificada sacando su lado pervertido. Ichigo frunció más el ceño irritado al ver cómo su molesto compañero le estaba dejando quedar como un pervertido. Justo cuando iba a reprenderlo, de repente escuchó el sonido de la puerta siendo golpeado flojamente desde el exterior. ¿Quién es? Gritó Ichigo mirando la puerta de manera cabreada. Un momento después escuchó la voz. Soy yo, Kurosaki-kun. Respondió la suave voz de Orihime desde el exterior con un tono un poco intimidada por el grito de Ichigo. La expresión irritada del chico pelinaranja se aflojó al reconocer a una de sus amigas más cercanas. Solo quería decirte que si tú, Kon-kun y Mordred-san no estáis demasiado ocupados, ¿podréis ir a nuestra habitación para desayunar juntos? La expresión de Kon se iluminó con entusiasmo al escuchar que la burbujeante chica los estuviera invitado a desayunar con ellos. Di que sí, di que sí. Instó Kon a Ichigo a que aceptara el pedido de Inoue. Ichigo solo soltó un enorme suspiro de descanso antes de contestar. Vale, iremos enseguida. Gritó Ichigo desde el otro lado. Orihime sonrió en respuesta. Gracias, os estaré esperando los tres en la otra habitación. Dijo ella como se fue de inmediato. Captando esto, Ichigo decidió vestirse apropiadamente para salir. Por lo visto la única ropa que ponía a disponer era la misma que había utilizado antes de venir a este mundo ya que no había comprado otra aquí, y no sabía si tendría tiempo para hacerlo, pero de momento aquello era irrelevante. Yendo hacia su ropero, cogió la camisa blanca y se la puso encima de la blanca. Luego se volvió, aunque de mala hacia la entrada del cuarto de baños aún ocupado por su servant, pero decidió no volver a entrar para ser golpeado por una lluvia enfurecida de botes de champú. El chico tocó varias veces la puerta. «Oí, Mordred, ¿puedes oírme?» Gritó Ichigo para que el caballero marimacho la escuchara desde el otro lado. «¿Qué quieres?» Gritó Mordred desde el otro extremo claramente molesta por la interrupción. «Voy a la habitación de Inoue y Shida al otro lado. Ve tú también cuando termines». «Vale». Una vez recibido su respuesta, el máster de Mordred por fin pudo salir y se dirigió hacia la salida. «Vamos, Kon». Instó el adolescente hacia el alma modificada, quien tomando esto como una señal, dio un gran salto hacia el hombro de Ichigo. Por cierto, empezó Ichigo recordando algo que sucedió anoche en su ausencia. ¿Cómo os fue ella y tú antes por la noche? Oh, pues verás, ella y yo invitamos a Urahara-san a cenar allí abajo y aceptó con mucho gusto. Empezó con relatando lo sucedido mientras Ichigo prestaba atención. Tuvimos suerte de que el restaurante estuviera abierto a estas horas y aprovechamos la ocasión para entrar. Había poca gente y lo que hizo Urahara-san fue que me hizo que poseyera al encargado del restaurante para que así nos permitiera comer todo lo que queramos sin la necesidad de pagar, y yo también aproveché para disfrutar de la comilona.
Y para hacer su punto, Kon se frotó el estómago con ambas manos mientras recordaba haberse zampado todo tipo de alimentos con el cuerpo de aquel hombre. Ichigo apenas quiso poner los ojos en blanco al imaginarse como el alma modificada se atiborraba dentro del cuerpo del encargado del restaurante y esperaba que lo hayan dejado todo como estaba antes, aunque de seguro que el encargado tendría dolores de barriga con las cosas que forzó con a llenarse el estómago. ¿Y cómo se comportó Mordred ahí abajo? Preguntó Ichigo un poco preocupado por el hecho de que era probable que su servant se haya metido en problemas. No presté demasiada atención ya que estaba distraído comiéndome un pollo asado, pero recuerdo que un chulo se acercó a ella y trató de coquetear con ella, solo para recibir un fuerte puñetazo en la cara y quedó en cao. ¡Qué miedo, ¿no? Ichigo tuvo que suspirar exasperado internamente. Sabía que esto podría haber pasado. Después de atiborrarnos, nos fuimos del lugar satisfechos y lo dejamos tal como estaba antes. Finalizó con. Ichigo recopiló el último tramo de información y solo pudo suspirar mentalmente de nuevo de que las cosas hayan salido bien, al menos a su manera. Con todo escuchado, el ex sustituto decidió salir ya de su habitación y se dirigió a la de donde estaban Uri y Orihime, que estaba justo al lado, y cuya puerta estaba medio abierta para que pudiera pasar con facilidad. Una vez adentro, se encontraron con Ishida y Inoue, quien esta última la estaba esperando. «Oai, Kurosaki-kun y Kon-kun». Saludó alegremente Orihime. Ichigo y Kon les devolvieron la sonrisa. «Oai, Orihime-san». Saludó Kon mientras bajaba del hombro de Ichigo. «Yo, Inoue». Levantó Ichigo su propio gesto amistoso. Ella les sonrió a cambio, antes de notar que faltaba a alguien más aquí. «¿Dónde está Mordred-san?» «Ella se está duchando en mi habitación», respondió Ichigo mientras hacía un pequeño gesto de cabeza hacia la derecha para indicar la dirección de su habitación. «Bueno, ¿te apetece unas tostadas?», preguntó la chica burbujeante indicando la pequeña cocina con una tostadora encima de la mesa. «Wai, arigat», agradeció amablemente el chico. La chica se sonrojó ligeramente mientras se ponía en marcha con la tostadora. Kon frunció el ceño un poco envidioso del afecto de la chica burbujeante y amable con el chico pelinaranja. «Veo que tienes un don para hacer que las chicas se rindan ante ti, Kurosaki», comentó Ishida mientras ajustaba sus anteojos. Aquello no fue bien escuchado con buenos oídos del ex sustituto. «Cállate. Ni por mí que fuera un mujeriego como tú», replicó Ichigo molesto por el comentario. Luego dejó de lado su malestar, cuando notó que el Kinki estaba sentado inspeccionando un ordenador portátil, y aunque no quiso admitirlo, está realmente curioso. «¿Qué haces?», preguntó el ex Shinigami. «Me alegro de que lo preguntes. Mientras estabas dormido, Urahara-san logró enviarme información importante de este mundo y cuáles son sus principales diferencias con el nuestro», respondió Ishida llamando la atención de Orihime, quien había puesto los dos panes en las tostadoras, y luego se dirigió a donde estaba el ex Shinigami y el Kinki para escucharlos. «La verdad es que esto es un poco complejo, así que prestar atención», dijo el Kinki mientras se preparaba para dar su explicación mientras sus dos amigos, más Kon, ponían atención. Tal como decía Urahara-san, aparte de Karakura tampoco existe la Soul Society y el Hueco Mundo, por tanto, no hay Shinigamis, o Youshi Kinkis en este mundo. «Sí, eso ya lo sabemos». «¿Qué más?», interrumpió Ichigo queriendo saltarse lo que había oído, e ir directamente al grano. Un acto que molestó un poco al otro adolescente. «Bueno, tal como suponíamos, puesto que en este mundo no posee tanta compatibilidad espiritual con el nuestro, utiliza otra fuente similar proveniente de la Madre Tierra, Gaia». «¿Gaia?», repitió Ichigo sin estar relacionado con ese nombre. Al mismo tiempo, Orihime le trae un plato con dos tostadas recién hecha con un bote de mantequilla encima de la mesa. En la mitología griega, Gaia es una diosa primordial que encarnaba la tierra como su avatar o algo por lo que también se la conoce como Madre Tierra. Explicó Uri. La Gaia de la que os voy a hablar y está estrechamente relacionada con el mundo de la magia tiene más o menos el mismo concepto. Para decirlo de una forma sencilla, imaginaos que la Tierra, más que un simple cuerpo celeste en medio del universo, tuviera un alma propia y conciencia, lo que le convierte en un ser viviente. Ichigo y Orihime miraron cada vez más interesados en el tema. ¿Dices que la Tierra está viva o algo? Más o menos, corrigió el Kinki mientras se ajustaba las lentes. Según parece, la Tierra es algún tipo de forma de vida pasiva como las plantas, pero con instintos de animales. Gaia es el alma y la voluntad que da vida al mundo mediante una gran fuente de energía que produce en su interior conocida como maná, que actúa como la fuerza vital del planeta y ocupa la atmósfera.
Digamos que es un equivalente cercano al rey, sí, pero de forma natural. Mientras Orihime prestaba gran atención, Ichigo simplemente empezó a masticar distraídamente una de sus tostadas con mantequilla. Uri no supo decir que si el pelinaranja estaba prestando atención o no, pero no se molestó en averiguarlo. Bueno, en este mundo existen dos tipos de energía mágica, ambas producidas por Gaia. Una que ya os había dicho antes, el maná, que es la mayor fuente de energía mágica cuya distribución se encuentra en todo el medio ambiente incluyendo la atmósfera. Es conocido como el aliento del planeta que llena el mundo y la naturaleza. La otra fuente se la conoce como Or, que es la energía vital que se encuentra dentro de los organismos vivos como los humanos y animales, por lo que es el equivalente al Rei-Ryoku. Explicó Ishida a los dos. Técnicamente hablando, tanto el maná como el Od son la misma cosa, pero la diferencia que existe entre las dos radica en su abundancia. El maná se puede encontrarse casi en cualquier lugar y en grandes cantidades, por lo que los magos lo llaman la fuente mayor. Mientras que el Od, que es la energía generada solo por humanos y animales, es mucha más pequeña en cantidad, y por ello se la llama fuente menor. A pesar de su aparente presencia omnipresente, ya sea en el entorno natural y la generada por un individuo, la mayoría de los humanos no son del todo consciente de su existencia, al igual que los humanos de nuestro mundo no son conscientes del mundo espiritual a su alrededor. Sin embargo, existe un cierto grupo de individuos que más tarde serían referidos como magos, quienes al igual que los Quincies, lograron canalizarla y actualizarla en una serie de fenómenos sobrenaturales conocido como misterio. ¿Misterio? Preguntó Orihime confundida. El misterio es la fuente de todos los fenómenos sobrenaturales que produce el mundo, y los magos lo utilizan para crear variaciones artificiales conocidos como magia o taumaturgia, que normalmente solo es posible por seres sobrenaturales. Para decirlo de un modo simple, los magos emplean el Od para crear hechizos de cualquier tipo y también pueden utilizar el maná del entorno para amplificar el uso o la fuerza de dicho hechizo y de sus habilidades de un modo muy similar a como lo hacemos los Quincies con el Reishi. Ichigo, Orihime y Kon recopilaron cada detalle sobre las habilidades de esos magos y no hacía falta adivinar que tenían algunos conceptos en común con los seres espiritualmente avanzados de su mundo como los Shinigamis y Quincies. Por lo visto, el mundo de la magia tiene un historial bastante largo, ya que el desarrollo de la taumaturgia se había estado llevando a cabo durante muchas generaciones. No se sabe cuánto tiempo lleva existiendo esta práctica, pero se cree que tiene 900 años, 1000 años, 3000, 5000, o incluso más. La magia ha existido en este mundo durante muchos siglos, no hay forma de saber quién llegó a existir o cuánto tiempo ha existido. Increíble. ¿Y de qué son capaces de hacer esos magos, Ishida-kun? Preguntó Orihime curiosa. Todavía no estoy bien seguro, pero creo que sus habilidades de tanto de ataque como la autodefensa son elementales como el fuego, el agua, tierra, aire y electricidad. Incluso sus hechizos son similares al Kido de los Shinigamis como el Hado o el Bakudo, aunque también hay muchas más variaciones, respondió Ishida. También existen varios tipos de magos de distintos oficios y habilidades, entre ellos, aquellos que pueden ver e interactuar con los espíritus como tú al principio, controlarlos e incluso combatir y exorcizar espíritus malignos tal como lo hacen los Shinigamis. Aquel último tramo de información que le dio el Kinki era una de las pocas cosas que Ichigo necesitaba saber sobre sus nuevos enemigos. Tal como pensó, esos magos no son como los que escuchó u oído hablar como charlatanes que usan trucos baratos para impresionar a la gente y sacar ganancias, o aquellos que tengan verdaderamente habilidades sobrenaturales para ver espíritus como Don Kanonji. Estos son unos individuos completamente distintos, por no decir problemáticos, que se parecen un poco más a los Shinigamis y Quincies, tal como Ishida se lo acaba de explicar. El problema es que aún quedaban más cosas por aprender de ellos, incluidos si son tan fuertes y peligrosos como los enemigos que luchó en el pasado, pero ya quedó confirmado que estos podían luchar a seres de la misma liga de los Hoyous. De todos modos, ya no importaba ya que no tenía sus poderes para combatirlos en igualdad de condiciones. Actualmente hay una gran cantidad de magos viviendo en todo el mundo sin importar la nacionalidad o religión, todos ellos pasando desapercibidos en la sociedad humana. Pero en la antigüedad, el número de estos eran muy elevado y bastante común en la sociedad humana, que en la actualidad eran muy respetados ya que cumplían ciertos oficios importantes como sacerdotes, chamanes, adivinos, medium, astrólogos, etc., pero con la imposición del cristianismo, aquellas actividades quedaron prohibidas y marginadas, y la gente temiendo su enorme poder sobrenatural, empezaron a perseguirlos y exterminarlos.
Ichigo, Orihime y Kon se quedaron conmocionados al escuchar esa última parte. Pese a que los magos seguían siendo seres humanos a pesar de sus habilidades sobrenaturales, la gente común no los veía como tal, y por ello decidieron exterminarlos. Durante la Edad Media, se llevaron a cabo innumerables persecuciones contra aquellos que poseían poderes sobrenaturales como los magos, hechiceros y las brujas, ahorcándolos, decapitándolos y quemarlos vivos en hogueras. Se exterminaron a la mayor parte de la faz de la Tierra, pero aquellos que sobrevivieron a la purga lograron ocultarse y separarse de la sociedad humana para preservar su poder y continuar desarrollándolo en secreto. Aparentemente existe una comunidad de magos a escala mundial conocida como la Asociación de Magos, una organización internacional de autoconservación y autodefensa formada por practicantes de la magia con el propósito de controlarla, ocultarla y desarrollarla. La Asociación de Magia está dividida en 3 ramas principales, la Torre del Reloj en Londres, el Templo de Atlas al noroeste de África y el Mar de Errante integrado al norte de Europa. ¿Quieres decir que esa asociación de magos es algo parecido al colegio Hogwarts de Harry Potter? Preguntó Orihime con curiosidad al ver la relación entre esta institución de magia con la de la famosa novela británica. Así es, Inoue-san. Casi lo mismo. Respondió Ishida con una sonrisa. ¿Harry qué? Preguntó Ichigo un poco confuso sin tener conocimiento de ese nombre. Sus amigos, excepto Kon, estaban sorprendidos por esto. ¿De verdad no sabes de Harry Potter? Preguntó Orihime al chico pelinaranja. Pues no. Si es una de esas novelas que veis Tatsuki y tus amigas, entonces no. Respondió Ichigo mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza. Ishida solo suspiró por la falta de información de su antiguo rival, pero luego decidió ignorarlo y seguir contando. Veréis, la Asociación de Magos tiene muchos laboratorios y organismos de investigación que buscan avanzar en el progreso de la taumaturgia, así como instituciones que transmiten sus secretos a generaciones venideras. También ha creado instituciones de investigación y ha establecido y hecho cumplir leyes que prohíben el uso criminal de la magia a fin de promover su desarrollo o regresión. La verdad es que me gustaría estudiar allí algún día. Pues quédate en este mundo entonces. Dijo Ichigo casi sarcásticamente. Ojalá pudiera. Murmuró Ishida un poco irritado por el tono de Ichigo. A mí también me gustaría estudiar allí, pero tampoco puedo quedarme ya que echaría de menos a Tatsuki-chan y a las demás. Dijo Orihime también entusiasmada de poder estudiar en una de esas instituciones similares a Hogwarts de Harry Potter. De seguro que sería divertido aprender magia, y quién sabe, tal vez podríamos llegar a ser grandes magos, ¿no crees, Ishida-kun? Estoy de acuerdo. Respondió Ishida con una sonrisa y Orihime agrandó un poco la suya. Dicho entusiasmo no fue compartido por Ichigo y Kon. Bueno, si habéis terminado ya, me gustaría que siguieras contando más sobre eso. Dijo Ichigo con la esperanza de cambiar de conversación. Muy bien. Aunque la asociación sea una especie de institución y su énfasis se da en la búsqueda del conocimiento, al parecer también comparte ciertas cosas en común con el Gotei 13, ya que también busca incrementar su propia fuerza militar para protegerse a sí misma de entidades que puedan amenazar su existencia, como otras organizaciones menores de magos, fuerzas sobrenaturales que buscan castigar a la humanidad por entrometerse en áreas que no deben ser tocadas, y especialmente la Santa Iglesia. ¿La Santa Iglesia? Preguntó Orihime curiosa por la mención del nombre. Sí, según lo que leí, la existencia de la Asociación de Magos es totalmente desconocida para el mundo en general, pero existe una facción abiertamente hostil a ellos conocido como la Santa Iglesia. Se trata de una organización religiosa internacional fundada en algún momento del siglo VIII, aparentemente labrada tras la Iglesia Católica Apostólica Romana. Se trata de una de las pocas organizaciones más grandes en escala que la Torre del Reloj, y en términos de mano de obra son la organización más grande en el mundo de la hechicería. Al igual que el Gotei 13, la Santa Iglesia también es una organización militar que se dedica a luchar contra seres sobrenaturales que representan una amenaza para la sociedad humana y a aquellos que consideran herejes como los magos en el nombre de Dios. Parece ser que coexiste pacíficamente con la Asociación de Magos, aunque este no ha sido siempre el caso, ya que son muy hostiles y desconfiados hacia los magos que abusan de su poder en la población humana, y por ello está integrada por cazadores de magos formado por fanáticos religiosos, inquisidores y esas cosas. Por lo visto la Iglesia fueron los responsables de la exterminación de los magos durante la Edad Media. Espera un minuto. Habló Ichigo de repente. El anciano que conocimos en la iglesia era miembro de esa Santa Iglesia, ¿verdad?
Sí, Kotomine Risei es miembro de la Santa Iglesia. Respondió Ishida. ¿Y si ese hombre de rojo que se supone que es mi enemigo es un mago, por qué esos dos parecen llevarse muy bien si se supone que son enemigos? Preguntó Ichigo sin entender por qué dos miembros de facciones enemigas estaban juntos llevándose bien de oreja a oreja y sin ver ningún signo de hostilidad. Ahora te lo cuento. Dijo el Kinky momentáneamente antes de ajustar sus lentes. Voy a contaros todo sobre los orígenes de las guerras del Santo Grial. Ichigo, Orihime y Kon prestaron más atención y esperaron a que el Kinky comenzara. Todo comenzó alrededor de 1790 cuando tres familias de poderosos magos, los Einsberns, de origen alemán, los Tosakas, de quienes desciende Tokiomi, y los Makiris, se unieron para formar una alianza en secreto y crear lo que luego se llamaría el ritual Eavensfell, o el sistema de la guerra del Santo Grial. Tal como acabo de decir, el proyecto se llevó en el más estricto secreto ya que no querían que tanto la Asociación de Magos y la Santa Iglesia interfirieran o impidieran que se llevara a cabo, pero tanta precaución resultó casi inútil ya que ambas organizaciones operaban en casi todo el mundo con cada área de influencia bajo su mirada. Así que tuvieron que improvisar y elegir un terreno donde la iglesia no pudiera monitorear, y ese lugar fue Japón que en aquel período estaba en pleno aislamiento con el resto del mundo lo que lo convirtió en un sitio idóneo para llevar a cabo el proyecto sin que ambas facciones interfirieran. Aparentemente, a pesar de su aislamiento, los magos japoneses de la época ya tenían algunos contactos con sus homólogos occidentales a principios del período Tokugawa, e incluso durante el Sakoku, y por lo visto, los Tosakas de esa época eran cristianos ocultos. Una vez que se hizo su alianza, lo primero que tenían que hacer era encontrar un terreno ideal para establecer el Eavensfell, una tierra irradiada con energía mágica concentrada y ese lugar fue Fuyuki, que en ese momento era una pequeña propiedad comprada por los Tosakas como su nueva residencia. La historia oficial dice que los Tosakas adquirieron el asentamiento recién fundado como sus propietarios para convertirlo en un enclave comercial que más tarde abriría sus puertos con los extranjeros durante el Bakumatsu, lo cual convertiría tanto a los Tosakas y a su descendiente Tokiomi su segundo propietario. La otra historia es que hubo un segundo motivo oculto y era usar el terreno como escenario principal para el ritual. Ahora, si os preguntáis por qué se decidió establecer el ritual precisamente aquí, no fue por su ubicación remota o alejada de la población, sino por su abundancia de energía mágica en la línea Ley. ¿Línea Ley? Preguntó Ichigo. Se trata de una gran cantidad de redes naturales que circulan alrededor del mundo donde confluye el maná generado en el interior de la Tierra hacia la superficie. Es algo así como la fosa nasal o la boca de la Tierra. Ichigo, Orihime y Kon solo podían parpadear un poco estupefactos mientras procesaban lo que dijo el Kinky. ¿La nariz o la boca de la Tierra? Una cosa es decir que supuestamente esta Tierra tenía alma o voluntad propia, y otra es que tenía agujeros nasales. Sonaba bastante loco. Vio sus reacciones, pero decidió no discutir y continuar. Verás, cada red de líneas converge en un solo punto donde el maná emerge a la superficie y se extiende para formar la red. Estos puntos pueden ser ubicaciones geográficas, comúnmente elevaciones montañosas como el monte Fuji en Ons o el Olimpo en Grecia. Aquí en Kish hay un punto donde el maná fluye con más fuerza y se extiende por casi toda la región, siendo el monte Ensou, que casualmente no queda lejos de aquí, por lo que Fuyuki se convirtió en una de las zonas del mundo que contiene una alta concentración de energía mágica y fue elegido como el terreno ideal para establecer el ritual. Ichigo absorbió esa última información y su mente de repente hizo clic cuando se dio cuenta de que esto le sonaba bastante familiar sobre un fenómeno similar que ocurría en su mundo. Espera un minuto. ¿No es esto similar al Horeichi de Karakura? El Kinky le dio una mirada deductiva antes de responder. De hecho sí. Ichigo y Orihime reaccionaron con estupefacción al escuchar eso. Verás, como ya sabes, Karakura está influenciada por el Horeichi, por lo que lo convierte en un área que contiene una mayor concentración de energía espiritual. Lo mismo sucede aquí, excepto con energía mágica. De hecho, el monte Enso es la fuente donde converge toda la energía mágica de Kish. Volviendo a la historia, una vez elegido el lugar adecuado para establecer el ritual, los Einsberns se encargaron de diseñar y fabricar el artefacto que más tarde se denominaría el Santo Grial y lo escondieron en algún lugar del monte Ensou, justo en la línea Ley para que se cargue con el maná interno. La verdad es que todavía no sé cómo funciona esto, pero parece que el artefacto es algo parecido a un gran recipiente de energía o un dispositivo que necesita ser cargado con la energía emitida por la línea Ley, pero esto conllevaría un gran riesgo.
Ichigo y Orie me prestaron más atención mientras la expresión de Uri se volvió un poco sombría. Debido a que la línea ley de Fuyuki es necesaria para que el terreno natural que conforma Kish siga existiendo, si algo malo sucediera, por ejemplo, si se drenara toda la fuente, toda la ciudad desaparecería de la faz de la tierra, al igual que Karakura si Aizen se saliera con la suya al destruir el Horeichi para crear el Ken. Una vez más, los dos abrieron los ojos con horror al recordar lo que el desquiciado Shinigami una vez trató de hacer con su ciudad natal para lograr su enfermizo plan, y ahora resulta que un evento igualmente catastrófico podría tener lugar aquí también. ¿Es eso cierto? Preguntó Orihime conmocionada al escuchar cómo esos magos pretendían hacer algo similar a lo que intentó hacer Aizen con Karakura. Ichigo también tenía la misma emoción respecto a que el conflicto que tenía que participar ahora se trataba de una especie de bomba de relojería gigante que podría detonarse en cualquier momento sacrificando toda la ciudad. Afortunadamente, esos magos fueron lo suficientemente moderados como para no sacrificar a toda una población para lograr sus objetivos, por lo que se decidió que el proceso de suministro de energía mágica de la línea ley fuera lento y restringido para que no pusiera en peligro la ciudad. El plan funcionó, pero el proceso tomó 10 años. Ishida se tomó un momento antes de continuar. Antes de continuar, debes saber que Leavensfeld no iba a ser una guerra o algún tipo de conflicto en primer lugar, ya que solo iba a ser un ritual creado por una colaboración pacífica entre los tres magos sin necesidad de derramamiento de sangre. Pero de repente surgieron dos problemas que serían un inconveniente en sus planes. En primer lugar, los magos que desde un principio esperaban obtener sus respectivos deseos una vez que terminaran de cargar el Grial, se dieron cuenta que solo se podía conceder un deseo a una sola persona y no más de uno o dos, por lo que este inconveniente provocó un cisma que terminó por romper su alianza. Pero a pesar de eso, acordaron continuar con el sistema y los medios para crear el Grial, pero luego se convertirían en enemigos cuando ya estuviera terminado. Fue así como esta pacífica asociación de intereses se convirtió en una competencia en toda regla. El segundo problema era que a pesar de que el Grial estuviera fuertemente cargado con energía mágica, todavía no era suficiente para llenarlo del todo y completarlo, y necesitaban encontrar una fuente alternativa sin arriesgarse a drenar la línea ley. Dicha alternativa serían las almas de los espíritus heroicos. Ichigo y Orie me dieron una mirada confundidas sin entender qué tenían que ver los espíritus heroicos con esto. Aunque el Grial aún no estaba completo, con la gran parte de la energía que había absorbido de la línea ley, el Grial pudo extender su influencia al trono de los héroes, y gracias a la influencia de sus creadores, pudieron invocar 3 espíritus heroicos y hacerlos regresar a la tierra. La idea era usar los espíritus heroicos invocados como vasijas sacrificales y usar sus almas para llenar el Grial como energía extra. Los dos adolescentes casi se tambaleaban en shock al escuchar eso. ¿Esos magos estaban usando a las almas de esos espíritus heroicos como combustión adicional o algo para cargar ese Grial? Esto no se parece en nada a lo que Tokiomi les dijo durante su explicación en la iglesia sobre lo que pasaría si un Servant desapareciera. Espera, ¿no dijo Tokiomi que una vez que un Servant fuera derrotado, regresaría al trono de los héroes? Preguntó Ichigo desconcertado al escuchar esta contradicción. En circunstancias normales, sí, pero como de alguna manera están ligados principalmente al Grial, sus almas regresarían donde serían utilizadas como energía adicional hasta que finalice el ritual. Explicó Ishida. Sin embargo, había un problema, y era que las 3 almas de los espíritus heroicos no eran suficientes para llenar el Grial con energía, y se necesitaba más. Por lo tanto, los 3 magos trajeron a 4 magos externos con la llamada de hemos logrado manifestar el Grial. Si deseáis presenciar este milagro, uníos a nosotros y convertiros en máster. Fue así como el conflicto de solo 3 individuos se convirtió en 7. Solo será necesario que 6 espíritus heroicos sean derrotados para llenar el Grial por completo, y una vez que esté listo, se podrá formular cualquier deseo. Ichigo todavía no podía creerlo. Tomándose su tiempo para reflexionar cómo funcionaba esta absurda guerra y los requisitos para hacer funcionar ese Grial, no pudo evitar pensar que todo esto era una completa locura, ya sea convertir una gran urbe en un campo de batalla entre 7 entidades sobrenaturales cuyos poderes podrían estar a la par con la de los Shinigamis o Arrancars, drenar gran parte de ese maná de la línea ley de la región hasta el punto de hacer colapsar esta última, y utilizar a los espíritus heroicos como herramientas desechables o algo para llenar ese Grial sin arriesgarse a drenar todo el maná.
Si bien es cierto de que se trataba de una guerra a muerte entre un número muy pequeño de beligerantes, pero eso de utilizar una ciudad más poblada que Karakura como escenario de su enfrentamiento con el riesgo de causar daños colaterales y varias víctimas civiles que no querrán involucrarse en esto no era nada completamente normal. Es una masacre. Y también usar y desechar las vidas de esos espíritus heroicos como peones para esos fines sin sentido fue bastante malo. No pudo evitar expresar su gran disgusto ante esto, pero había algo que necesitaba averiguar. Hay algo que no entiendo. Nos dijeron que esos espíritus heroicos vienen de ese trono de los héroes por la convocatoria de esos magos, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Ellos saben que están siendo utilizados como carne de cañón o algo? Su pregunta no estaba fuera de lugar. Puesto que Mordred no parecía para nada disgustada por el aparente papel de usar su vida como sacrificio para completar el Grial, y solo expresaba puro entusiasmo por participar en esa guerra sin parecer ser consciente del trato sin salir beneficiada de esto, se preguntó si esto fuera realmente así. Todavía no estoy muy seguro de que los Servants sean conscientes de ese hecho, pero creo que no. Respondió Uri. De todos modos es cierto que se están usando las vidas de los espíritus heroicos como carne de cañón para completar el Grial, pero en realidad no es necesario sacrificarlos todos, ya que con Sol serían suficientes para completarlo. Aunque claro, de todos modos, tiene que haber un solo ganador, por lo que uno tendrá que perecer incluso si su alma ya no sería necesario para llenar el Grial. Orihime suspiró mentalmente aliviada al escuchar de que no será necesario sacrificar a Mordred siempre que se mantenga en el lado ganador. De todos modos, le disgustaba el trato que recibían ella y al resto de espíritus heroicos de usarlos como herramientas desechables para su fin y casi se preguntaba por qué Mordred quería participar en un conflicto tan horrible como ese. Aún así, ¿por qué Mordred-san tiene que participar en esa guerra? Preguntó sin entender el motivo por la que la impulsiva y testaruda rubia quisiera participar con tanto entusiasmo en una guerra en la que probablemente no saldría beneficiada. Entendía que ella era una guerrera bastante ruda y agresiva a que parecía gustar las peleas como ciertos miembros de la 11ª división, pero aún así no le parecía correcto que participara en una contienda como esta. Un pensamiento compartido por Ichigo, aunque este último tenía una ligera sospecha sobre el asunto. La razón por la que Mordred quiere participar con tanto entusiasmo es muy simple. Habló Uri, quien miró fijamente a sus compañeros antes de responder. Ella quiere exactamente lo que quieren los Masters. El Grial. Mientras Orihime lucía sorprendida al recordar que ese Grial era el premio principal de este conflicto, la expresión de Ichigo se mantuvo como siempre. Si bien los espíritus heroicos no están obligados a participar en el ritual a menos que ellos también salgan beneficiados al tener su parte del deseo del Grial. Esa es la razón principal por la cual los espíritus heroicos regresaron al mundo de los vivos, respondiendo a la invocación de los Masters y subordinándose como sus Servants para luchar juntos y ganar el Grial a toda costa. Ichigo y Orihime se quedaron pensativos ante la idea de que los Servants también querían su parte del premio. Entonces, ¿eso significa que la razón por la que apareció Mordred-san fue por eso? Preguntó Orihime de repente. Sí, para Mordred no hay excepciones. El Kinky respondió antes de mirar a Ichigo. La razón por la que Mordred respondió a tu llamada involuntaria y se convirtió en tu servant fue porque ella quiere, a diferencia de ti, obtener el Santo Grial y por lo tanto su deseo, sea cual sea. Y a pesar de que ella te vea como alguien inapropiado para ser su máster, ella seguirá estando de su lado, aunque solo sea constitucionalmente para ese fin. Ichigo no dijo nada mientras absorbía esa última información. Ya había sospechado algo similar, que la rubia seguía de su lado a pesar de no ser lo que ella esperaba para algún tipo de beneficio, y ese era el Grial. Orihime también pensó lo mismo, preguntándose cuál sería el deseo que quería Mordred. Volviendo a la historia, la primera guerra tuvo lugar alrededor de 1800, no sé muy bien cómo fue, pero al final terminó de forma inconclusa sin que hubiera un ganador oficial. No sé qué pudo haber pasado, pero tal vez hubo una falla en el Grial, por lo que no logró completar su segunda fase de desarrollo, absorbiendo las almas de los espíritus heroicos caídos, por lo que toda su energía fue drenada y el Grial quedó inactivado sin que ninguno de sus participantes lograra obtener su premio. Es por eso que el Grial se sometió a un largo período de recarga que duraría 60 años. Después de ese lapso de tiempo, el Eavensfell se reanudó como la Segunda Guerra del Santo Grial alrededor de la década de 1860 durante el Bakumatsu.
En aquel momento, no había reglas para seguir y cómo proceder con el conflicto, ni tampoco hubo árbitro para mediar, por lo que al final se convirtió en una ola de asesinatos y daños colaterales como si la ciudad estuviera bajo asedio enemigo. Orihime tuvo una expresión solemne mientras imaginaba el número de víctimas en esa horrible contienda. Terminó sin victoria, y fue precisamente después que las tres familias trajeron una tercera facción para mediar en la próxima guerra, siendo la Santa Iglesia, cuyo trabajo era vigilar cualquier reclamo del Santo Grial. La Iglesia envió un supervisor para actuar como mediador entre la Iglesia y la Asociación de Magos para evitar que caiga en las manos equivocadas. La Tercera Guerra ocurrió en la década de 1930, antes de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que no pude encontrar ninguna información aparente sobre lo que sucedió, ya que no se dieron detalles. El Kinky habló con un tono cansado que decepcionó un poco a sus amigos. En todo caso, a diferencia de la anterior, no hubo víctimas, y su existencia permaneció en secreto incluso después de la ocupación aliada en el país hasta el día de hoy. En este momento, se está llevando a cabo la cuarta y puede que no sea la última. Una vez terminado con la sección de historia, Ichigo y Orihime se tomaron su momento para reflexionar sobre todo lo que había aprendido sobre esta absurda guerra que tan forzosamente se había metido, y su opinión no había cambiado en absoluto. Todo esto era una completa locura, mire por donde se mire. Todavía no sabía qué tipo de avaricia llevó a esos magos a establecer un ritual tan sangriento en medio de una ciudad como esta, y aún más con los riesgos que implicaban, pero no le importó una mierda saberlo, ya que lo único que quería conseguir con todo esto fue regresar a su mundo sanos y a salvo. Pero, habló Orihime de repente tras un corto silencio mientras miraba a Kurosaki preocupada. Eso no explica por qué Kurosaki-kun está involucrado en esto si él no es uno de esos magos. Si bien, es cierto que Kurosaki no pertenece a la misma línea de los tres magos fundadores, pero en realidad no es necesario que un mago participante no esté relacionado de ningún modo con ellos, ya que cualquiera puede hacerlo. Explicó Ishida. Sí, pero eso no explica por qué yo, si yo no soy un mago. Replicó Ichigo casi con exasperación y frustración. El Kinky solo suspiró. En resumidas cuentas, ese era el principal misterio que tenían que resolver. ¿Por qué el Santo Grial decidió atraer a alguien que no era un mago, no era consciente de su papel aquí y encima de un mundo lejos de la influencia de Gaia? Aquello era un gran misterio, pero considerando lo que les contó Tokiomi de que ese Grial tuviera conciencia y voluntad propia, y parte de su personalidad es caprichosa, a lo mejor estaba jugando o poniendo a prueba a Kurosaki, aunque eso no lo sabría a ciencia cierta. Bueno, supongo que poco importa eso, ya que nosotros estamos metidos en esto, por lo que lucharemos también, fue la respuesta definitiva del Kinky, haciendo que Ichigo se sorprendieran al oírlas. Espera, ¿qué? Es verdad. Ishida-kun y yo lo hemos estado hablando, y también hemos decidido ayudarte a ganar el Santo Grial. Respondió Orihime sonando segura de sí misma a pesar de las circunstancias. Ichigo estaba en una pérdida de palabras. Puesto que él fue el culpable de que sus dos amigos estuvieran involucrados involuntariamente en esto, se había convertido en su responsabilidad y principal razón por la que participar en el ritual para ayudarlos a regresar a casa de una vez. Pensaba que tendría que luchar solo junto a su servant, ya que eran los únicos que podían participar libremente y hacer que esta última se encargara del resto, pero esto no lo esperaba. Esperad un momento, ¿lo decís en serio? Preguntó Ichigo desconcertado. Pero esto va entre magos y servants. Ya, pero tú no eres un mago, así que tú no podrás hacer nada para respaldar a Mordred y tendría que luchar sola contra dos oponentes a la vez. Explicó Uri momentáneamente. Con mis habilidades cambiaremos este problema a nuestro favor. Aún así, el Máster no Mago todavía no estaba demasiado convencido con esto. A él no le gustaba aprovecharse y depender de otros, especialmente de sus amigos, para conseguir sus metas mientras él se limitaba a observar. No, aquello no era su estilo de mantenerse al margen y ver cómo uno de sus amigos saliera herido o peor delante de sus ojos sin que él hiciera algo al respecto por ayudarlos. No. Tiene que haber otra alternativa. Yo también iré. Los tres se giraron al escuchar la voz entusiasta de Kon, quien estaba encima de un sofá, cuya expresión decía que también quería tomar parte en la contienda. Yo también tomaré parte en esto y machacaré a esos magos. Por supuesto, ninguno lo tomó en serio como miraron al león de peluche parlante con miradas escépticas. ¿Qué? ¿Por qué me miráis de esa forma? Preguntó el alma modificada incómodo por las miradas. Perdona, pero ¿cómo vas a hacerlo? Preguntó Uri con cuidado mirando al alma modificada. ¿No es obvio? Cuestionó con suficiencia.
Puedo poseer a alguien de aspecto fuerte y seré formidable a la hora de luchar. Dijo confiado como fantaseaba en tomar el cuerpo de alguien con el calibre de Chad y ser lo más fuerte que quisiera. O si tengo oportunidad, puedo poseer a uno de esos máster para dejar a sus Cervantes desventaja. No te ofendas, pero no creo que sea necesario tomar el cuerpo de otra persona. Respondió Uri. ¿Es verdad? ¿Qué pasaría con el alma de dicha persona? Cuestionó Orihime suavemente viendo que aquello también era mala idea. El león de peluche casi cayó en depresión al ver que su plan no podría realizarse. Pero, ¿estáis seguro? Preguntó Ichigo olvidándose de Kon y ahora mirando a sus amigos preocupado. Agradezco vuestra ayuda, pero no creo que... ¿Todavía sigues pensando así? Replicó Ishida al ex sustituto. Entiendo que solo estás preocupado por nosotros, pero tampoco lo hacemos solo por ti, sino también por nosotros mismos ya que tú no eres el único que quiere salir de aquí. Es verdad. Dijo Orihime de repente. Durante los 2 siguientes años desde que perdiste tus poderes de Shinigami, Sado-kun y yo estábamos discutiendo sobre qué hacer al respecto debido a tu situación. Acordamos que, dado que ya no tenías el poder para defenderte, hicimos una promesa de que nos haríamos más fuertes. Para que cuando llegue el momento, seremos nosotros los que te protejamos. Ichigo se quedó congelado por esto. No tenía ni idea de que tanto Inoue como Chad habían estado entrenando durante los 17 meses desde que derrotó a Aizen, solo por él. No lo cargues todo a tus espaldas, dijo Ishida con total convicción. Para eso están los amigos. Ichigo estuvo casi conmovido por las palabras llenas de fervor del Kinki y eso hizo que su memoria retrocediera en el tiempo cuando Chad dijo la misma frase para instar a Ichigo a que confiara en ellos antes de su partida a Hueco Mundo para salvar a Orihime quien había sido secuestrada por Aizen y los Arrancars. Poco después de que el comandante en jefe Yamamoto negara rotundamente realizar cualquier misión de rescate hacia el mundo de los Hoyous, ya sea a la avanzadilla de Itsugaya y a Ichigo, ya que la preparación para la guerra en Karakura era más importante, Ichigo decidió tomar el asunto en sus propias manos e ir solo a Hueco Mundo, solo para encontrarse con Chad y Uri, quien recientemente había recuperado sus poderes tras su intenso entrenamiento con su padre, compartiendo la misma idea de ir a rescatar a Orihime juntos. Por supuesto, a pesar de sus buenas intenciones de ayudarlo, Ichigo negó su ayuda ya que no quiso involucrarlos en esto y que algo muy malo podría pasarles por su culpa. Era su responsabilidad de salvar a Inoue él solo porque él era el más fuerte de su grupo y le preocupó amargamente que sus amigos saliesen heridos o peor como ocurrió con el primer encuentro con los Arrancars, especialmente Grimhow. Sin embargo, al final fue persuadido a que les acompañase quisiera o no quisiera porque tenía que confiar en ellos y demostrarle que no eran una carga. Recordaba los momentos de duda y preocupación que sintió cuando viajaron al Hueco Mundo para rescatar a Orihime de los Arrancars, pero sus amigos le hicieron recapacitar para que confiaran y cada uno fuera por un camino diferente, confiando en que volverían a encontrarse una vez que su misión estuviera hecha. Así había sido, e incluso a pesar de haber sentido como Chad y Rukia fueron derrotados, todavía se rehusaba a desconfiar sobre ellos a pesar de su gran preocupación. Solo dio gracias a las fuerzas del Gote y 13 que vinieran a tiempo para salvarlos. Volviendo al presente, ahora tenía que volver a pasar por esto de nuevo al tratar de confiar ciegamente en sus amigos para lograr sus objetivos. Es cierto que el Kinki y la curadora habían vivido tantas batallas y dificultades ya sea en la sociedad de almas o en Hueco Mundo y confiaba plenamente en sus habilidades al verlos pelear con cualquier oponente, pero a pesar de todo aún le preocupa por lo que podía pasar, especialmente contra oponentes nuevos que aún no conocía. Decidiendo echar un vistazo a las expresiones de ambos, vio para su crédito, que no vio ninguna duda e incertidumbre en sus rostros. Solo resolución y determinación inquebrantable de echarse hacia atrás por muy peligroso que sean las circunstancias. De alguna manera les recordaban un poco a él y sabiendo muy bien cómo responderían ante su negativa, Ichigo no le quedó más remedio que confiar en ellos una vez más. Con eso en mente, el ex sustituto dio su respuesta. De acuerdo, vosotros ganáis. Dijo con una sonrisa. Pero no os enfrentáis a esos Servants. Ishida dibujó su propia sonrisa feliz de que el ex Shinigami haya decidido dejar a un lado sus absurdas dudas y confiar en ellos. Descuida, nosotros intervendremos si uno de sus Masters trata de atacarte. Orihime también estaba igualmente feliz de que Kurosaki los dejara cooperar y ayudarle en todo lo que pudiera para asegurar su supervivencia y ganar a esta guerra.
Además, esto era algo que estuvo esperando desde hacía 17 meses, ya que por fin demostraría el fruto de su entrenamiento y se sentía segura de que sus habilidades les sería útil para curar cualquier lesión por muy graves que sean. Ella podría salvar a tanto Kurosaki como a Mordred. Y hablando del Servant de Ichigo, ¿dónde se había metido? Oí, ¿de qué estabais hablando? Los tres casi se sobresaltaron al escuchar la voz femenina y dura, y voltearon hacia atrás para ver a la caballero rubia vistiendo con su atuendo de ayer. Mordred-san, exclamó Orihime sorprendida. Buenos días, ¿te apetece desayunar? Mordred ignoró a la otra chica y solo se centró en su máster. ¿Qué me he perdido? Preguntó ella como caminaba hacia ellos con las manos sobre los bolsillos. Nada importante. Respondió Ichigo con normalidad. Ishida me estuvo contando mucho sobre las guerras del Santo Grial y creo que ya he aprendido bastante sobre el tema. La servante escuchó esto con satisfacción. ¿En serio? Si es así espero que estés preparado para esta noche, Master. Te he dicho que no me llames Master. Espetó Ichigo estando harto de que lo apodaran de esa manera extrañamente uniformar. Mordred no pudo evitar soltar unas risas. Perdona. Dijo ella como daba fuertes palmadas, no tan fuertes, sobre la espalda de Ichigo. Se me había olvidado, Kurosaki. Ichigo. Corrigió su máster no queriendo que lo llamara de otra manera informalmente. Por cierto, Ichigo, ¿no ibas a bañarte? Dijo Mordred pronunciando Ichigo con poco énfasis mientras le recordaba lo que iba a hacer él antes del incidente. Esto tuvo el efecto deseado cuando el chico pelinaranja recordó torpemente que todavía no se había bañado aún por culpa de aquel incidente. ¿Todavía no te habías bañado? Preguntó Orihime mirando con curiosidad a un tenso Ichigo. El chico no quería hablarles a sus amigos la razón por la que no tuvo tiempo de bañarse y rezaba a que Kon y Mordred no se chivaran de esto. Bueno, mejor me baño ya. Dijo Ichigo para evitar la pregunta de su amiga irse a bañarse ahora. Sin embargo, se detuvo y se fijó en su servant para preguntarle una cosa importante. Por cierto, ¿has gastado el agua caliente? Ella simplemente se encogió de hombros antes de contestar. Ni idea, pero tal vez. Esto hizo que el chico frunciera más el ceño irritado. Todavía no estaba seguro, pero era probable que haya gastado el agua caliente puesto que tenía un cabello largo por lo que podría tomarse su tiempo en echarse demasiado champú. Mejor me baño aquí. Dijo como decidió no intentar cómo estaba la ducha de su habitación y decidió bañarse aquí. Los amigos de Ichigo solo pudieron mirar sin decir ninguna palabra como el otro adolescente se retiraba al otro cuarto de baño para ducharse allí. Unos minutos más tarde, el resto de la mañana pasó con normalidad mientras cada uno hacía sus propias tareas. Ichigo disfrutó de su baño calentito con el rocío del agua relajando sus músculos. Uri aún estaba sentado revisando su portátil, revisando información nueva que le proporcionó Gaara. Mordred por su parte, tomó unas tostadas hechas por Orihime. En realidad, no eran su comida favorita, pero era lo único que había, y se los tomó sin problemas. Una vez terminado de desayunar, la servant se dedicó a relajarse y ver un poco la televisión sentada en el sofá. Ella cogió el mando y empezó a presionar varios botones en busca de un canal entretenido. Una vez terminado de ducharse, el octavo máster se había secado el cuerpo con toallas limpias y como era de esperar se puso la misma ropa. Debería comprar ropa nueva, pensó para sus adentros el adolescente, puesto a que no debería seguir teniendo la misma ropa todos los días. Ichigo pensó en que debería ir a comprar ropa nueva en alguna tienda por la ciudad, pero pronto descartó tal opción, ya que no quería arriesgarse a aventurarse por la ciudad para encontrar una ya que aún no conocía cómo era su alrededor y podría perderse, además de que podría ser presa fácil para un máster que quiera aprovechar su situación. Con eso en mente, decidió quedarse aquí hasta que llegara la hora de iniciar la guerra que será en el amparo de la noche según indicaban las reglas. El chico pelinaranja salió del cuarto de baño recién duchado y lo primero que vio al salir fue a su compañera de armas sentada en el sofá, extendiendo su brazo derecho con el mando distancia en la mano, apuntando hacia el televisor para cambiar de canal, y Orihime estaba a su lado. El máster elegido se quedó mirando a la tan inusual escena de una persona que perteneció a una época tan lejana como la Edad Media, usando un aparato tan moderno como un mando distancia y saber cómo funcionaba el artilugio como cualquier persona de la actualidad. Se preguntó si Inoue fue quien la enseñó a utilizar el mando así de fácil. ¿Qué ocurre, Kurosaki? Preguntó Uri casualmente al ver cómo Ichigo había estado de pie como una estatua hace unos momentos viendo a Mordred y Orihime sentadas juntas.
El Kinky no pudo evitar su curiosidad al preguntarse qué estaba mal con el máster de Mordred, y por eso decidió acercarse para saber qué ocurría. ¿Hay algo mal? Ichigo miró ligeramente a su antiguo rival a su lado, y se preparó para preguntar. Ishida, ¿en qué época vivía Mordred? Preguntó con curiosidad haciendo que el otro adolescente lo mirara algo extrañado. Digo de que cuántos años tiene. A pesar de la extrañez de la pregunta, el chico con anteojos decidió responder. Pues aproximadamente hace más de 1500 años, creo. ¿Por qué? Mira. Respondió Ichigo haciendo un gesto hacia el sofá donde estaban sentadas Orihime y Mordred. Uri hizo lo que le pidió al fijarse y tras un corto vistazo a la rubia usando el mando distancia, enseguida entendió lo que le había mosqueado tanto al pelinaranja. Ah, si te refieres a eso, déjame decirte que es cierto que, si alguien de una época pasada bastante remota viniera a nuestra época actual, seguramente hubiera pillado un infarto al ver cosas que no existen en su época como la televisión o un coche, y Mordred no sería ninguna excepción. Explicó Ishida detalladamente antes de ajustar sus anteojos. Por lo visto, el Grial aparte de devolver a la vida a la gente que una vez existieron en el pasado, también les otorga cierto conocimiento de la vida actual para que puedan adaptarse perfectamente aquí. Entonces sus ojos brillaron de manera intelectual. Incluso escuché que también podría conducir un coche e incluso pilotar un avión por increíble que pareciera. Los ojos de Ichigo se abrieron con asombro al oír eso. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Preguntó atónito. Bueno, eso es lo que leí en la información que sacó Urahara-san en ese libro. Respondió Ishida con una sonrisa. Ichigo no sabría decir si era cierto lo que estaba diciendo el otro chico o es una especie de broma pesada, pero decidió no saberlo. Bueno, al menos ella no tendría ningún problema para adaptarse bien en esta época. TSH, ¿es que no hay algo que merece la pena? Gruñó la servant de Ichigo mientras seguía presionando varias veces los botones del mando para cambiar de canal. Hacía un buen rato que Mordred había tratado de buscar algo entretenido en este objeto de la era moderna como una serie o película de acción como dos guerreros luchando entre sí con espadas, pero por desgracia solo salía cosas que no comprendía ni le interesaba como cosas románticas o drama para su creciente frustración. Vaya mierda. Resopló de nuevo mientras seguía cambiando de canal. En cada lado, Orihime y Kon solo la miraban sin decir nada mientras ella aún dirigía su mirada irritada a la televisión mientras su mano aún dirigía el mando distancia. Orihime quería tranquilizarla y dejara de cambiar canales sin parar antes de que perdiera los estribos, pero por otro lado también temía interrumpir al caballero de la rebelión viendo que parecía que no estaba de humor para hablar. Solo fue después de unos momentos que la rubia finalmente se rindió de mala ganas y dejó el mando a un lado y recostó la cabeza sobre el sofá. Ella suspiró exasperada. No aguanto más. Qué aburrimiento, y encima tengo que esperar a que anochezca. Gruñó quejándose. Orihime vio esto en silencio y vio por fin su oportunidad para poder hablar con ella. Ano, Mordred-san. Ella llamó suavemente. La rubia ladeó su cabeza a un lado para mirar vagamente a la otra chica. ¿Qué tal si hablamos un poco? Pidió con una sonrisa amable. La petición de la pelinaranja confundió a la rubia. ¿Qué quieres decir? No es nada, solo quiero charlar un poco mientras pasa el tiempo hasta que anochezca y tú y Kurosaki-kun saldréis a pelear. La verdad es que esperar tanto tiempo sin hacer nada es bastante aburrido, así que lo mejor sería hablar para acabar con el aburrimiento. Mordred simplemente la miró desapasionadamente, pero estuvo de acuerdo en que ahora mismo se estaba aburriendo y que iba a ser un dolor de cabeza seguir esperando hasta que anocheciera y comenzaran las primeras batallas. ¿De qué quieres hablar? Preguntó ella con algo de pereza. Inoue consideró sus opciones sobre cómo interactuar con ella con normalidad. Aún recordaba su primera interacción con ella en la casa de Ichigo, y parecía que ella no le gustaba hablar demasiado de su pasado o de sus padres por lo que parecía, y ayer entendió por qué cuando aquel mago, Tokiomi, les contó su infame historia como la supuesta hija de un rey de Gran Bretaña y cómo este puso fin a su vida. Las historias lo trataron con mala reputación, pero todavía se desconocía el verdadero motivo y circunstancias de sus acciones, por lo que es hora de conocer la verdad. Me gustaría saber un poco más de ti. Respondió la chica pelinaranja. ¿Me puedes decir qué lugar de Inglaterra vivías? Mordred parecía considerar la pregunta de la otra chica, y dirigió su mirada hacia ella. Sé que no quieres hablar demasiado sobre tu pasado, y no quiero agobiarte demasiado, pero al menos podemos matar el aburrimiento, ya que no tenemos otra cosa que hacer, ¿entiendes? Respondió con una sonrisa suave. Mordred suspiró internamente ante eso.
Hubiera sido muy fácil rechazar la oferta de la otra chica y dejarla de lado, pero tampoco tenía muchas opciones al respecto, excepto esperar hasta que oscureciera sin hacer nada. Quizás valiera la pena para que la curiosa aprendiera de su pasado y dejara de molestarla con sus preguntas. Sin nada más que hacer, decidió hablar. No tengo muchos recuerdos de mi infancia, pero recuerdo que nací y solía vivir sola con mi madre aisladas en una pequeña fortaleza en medio de un frondoso bosque. Empezó a contar mientras su mente quedó absorta en el lejano recuerdo de su infancia. Orihime asintió al oír eso. ¿Vivías sola con tu madre? Ella solo asintió en respuesta, pero no dijo nada más. En este punto, Orihime se preguntaba si se atrevería a navegar más en el pasado de Mordred para conocerla mejor a pesar de que ella no quería, pero su curiosidad la abordaba a saber más. ¿Y tu padre? La expresión de Mordred adoptó un enfoque duro al escuchar la sola mención de su padre como si la hubiera tocado un nervio. Al lado de ella, Consolo se preguntó tenso y confuso que por qué esa reacción. Si no quieres hablar de ello, no pasa nada. Dijo Orihime manteniendo la compostura y una sonrisa. Yo solo quería. Él no estuvo. La interrumpió de repente. ¿Eh? Ahora la mirada de Mordred estaba baja mirando al suelo en un estado desanimado, haciendo que tanto Orihime como Kon la mirara en silencio. Mi padre nunca estuvo en el día en que yo nací y pasé toda mi infancia sin conocerlo o saber algo de él. Contó con una voz solemne provocando que Orihime lo mirara algo sorprendida. ¿Su padre nunca estuvo con ella durante toda su infancia? ¿Pero no era tu madre la esposa de un rey? ¿No debería ser reina o algo así? Preguntó Kon desconcertado por las circunstancias en las que vivían ella y su madre. El silencio fue la única respuesta que salió de ella un momento después y continuó hasta que quedó claro que no quería hablar de eso. Fue entonces cuando Orihime decidió cambiarlo. ¿Cómo fue tu vida en esa fortaleza? Mordred le dio a la otra chica una mirada críptica, pero respondió de todos modos. Aburrido. Mi madre me dejó hacer lo que quisiera, pero nunca me dejó salir. Orihime quedó atónita por esto. ¿No te dejaba salir? Ella siempre me decía que era peligroso salir al exterior. Como vivíamos en medio de un bosque lleno de lobos y osos, ella siempre me prohibía salir a no ser que ella estuviera conmigo, y por eso pasaba la mayor parte de los días de mi infancia dentro de aquella vieja fortaleza que hizo mi madre. Tampoco me dejaba conocer a otras personas, y es por eso por lo que nunca he tenido ningún amigo. El ambiente se volvió silencio como los oyentes asimilaron las palabras de la rubia y sacudieron un poco la cabeza. ¿Qué clase de madre no permitiera a su hija salir al exterior y dejar que se hiciera amigos? No pudieron evitar pensar con nostalgia que ella no parecía haber llevado una buena infancia como todo niño debería tenerla. Todos los días que pasé viviendo en aquella fortaleza eran eternos y siempre se repetían una y otra vez, y lo único que podía hacer fue mirar el exterior desde la ventana de mi cuarto, pero nada más, y parecía que estaba destinada a no conocer el mundo exterior. Fue en ese momento en que mi madre finalmente me habló por primera vez sobre mi padre a quien en aquel momento no conocía, y me interesé bastante por saber en el supuesto hombre que participó en el ritual de mi nacimiento. Ella guardó un poco más de silencio mientras su mente divagaba más en el recuerdo. Me sorprendí bastante cuando me reveló que mi padre no era otro que el famoso rey de los caballeros Arthur Pendragon, el legendario hombre que derrotó a los invasores sajones y se dice que mató a un temible dragón blanco con una lanza. Me llené de alegría al saber que yo tenía su propia sangre corriendo por mis venas por lo que debería haber sido un príncipe en estos momentos. ¿Un príncipe? Pensaron tanto Orihime y Kon al unísono. Querrá decir princesa. Ignorando los pensamientos de los dos, Mordred continuó. Sin embargo, había un problema y era que a mi padre no le gustaban las mujeres. Respondió para sorpresa de Orihime y Kon. Por lo que mi madre me explicó, mi padre era un hombre totalmente desinteresado en la vida cotidiana y solo le interesaba la doctrina caballeresca y gobernar su reino. Fue por eso por lo que mi madre había planeado convertirme en un caballero de pleno derecho como mi padre para que mi madre y yo pudiéramos reunirnos con él. Pero había otro problema, Orihime y Kon escucharon con más atención. Resulta que las mujeres no podían convertirse en caballero, y como yo nací mujer, mi madre decidió criarme y educarme como hombre. ¿Qué hizo qué? La expresión de Orihime se sorprendió por completo al escuchar eso con los ojos muy abiertos en estado de shock, incluso Kon también estaba mirando con incredulidad. ¿Tu madre te crió haciéndote creer que eras un hombre? Preguntó Orihime histéricamente, incapaz de creer lo que había escuchado. Mordred le lanzó una mirada vaga. Pues claro. Ella comenzó dándome un nombre masculino como Mordred.
Entonces Orihime recordó lo que Tokiomi le había dicho antes de que todas las historias y leyendas recordaban a Mordred como un hombre, incluso su nombre también era masculino. El hecho de que su madre, sea quien sea, la criara de esta manera e incluso en público explicaría todo esto. Mi madre había contratado a un guerrero para que me enseñara a cómo utilizar la espada y luchar con ella para convertirme en caballero y servir en la corte de mi padre. Su expresión melancólica indicaba lo duro que había sido la siguiente parte de su vida. Durante los siguientes años me habían forzado a entrenar duramente sin descanso todos los días con una espada pesada como lo haría cualquier hombre, llevar armadura y a soportar las duras condiciones que había para no mostrar debilidad ante nadie. Fue gracias a mi gran fuerza de voluntad que logré sobrevivir a esos tortuosos entrenamientos y logré endurecerme tanto en cuerpo y alma y me hice más fuerte como cualquier otro hombre, todo con tal de convertirme en un buen guerrero digno de unirme a los caballeros de la mesa redonda y ser un caballero perfecto. Orihime solo podía reflexionar con asombro lo mucho que tuvo que soportar la rubia para llegar a ser tan fuerte como lo es ahora, y no era de extrañar puesto a que portaba aquella gruesa armadura en combate que se veía muy pesada, pero para la guerrera el volumen no representaba nada. Llegando ese día, me uní a los caballeros de mi padre, y el tiempo que pasé luchando contra sus enemigos fue esencial ya que así lograría ganar el respeto y me reconocería como uno de sus hijos. Fue entonces que su expresión se apagó un poco, pareciendo un poco desanimada. Pero él nunca lo hizo. Mi padre jamás me reconoció y nunca me vio como su propia sangre. Ella trató de ocultarlo, pero la tristeza se había infiltrado en su voz. Orihime y Kon obtuvieron miradas perplejas por lo que dijo. El rey nunca reconoció mi poder hasta el final. A pesar de que, en cuestiones de regla y espada, estaba al mismo nivel, él solo me veía como una herramienta desechable y jamás apreció mis habilidades. Todo este arduo trabajo para convertirme en un caballero perfecto, desperdiciado. De pronto, la expresión melancólica y triste de Mordred desaparecieron para ser reemplazada por una ira creciente. Fue en ese momento que me di cuenta de que el padre al que tanto había idolatrado nunca existió y desde ese día juré vengarme de él destruyendo todo lo que él había creado. El ambiente se había vuelto incómodo como Orihime y Kon miraron igualmente incómodos el aura llena de malicia de la hija denegada del rey. Fue en ese entonces que ella dibujó una sonrisa torcida en su cara. Logré cumplir mi venganza y demostré que el legendario rey Arthur no era la gran cosa cuando acabé con su vida, a pesar de que también acabó con la mía, pero no me importaba, porque no solo acabé con su miserable vida, también destruí todo su preciado reino. Una vez terminado, Orihime procesó la última parte y no podía soportar sentir tanta lástima por lo que le ocurrió a la rubia en vida. A pesar de haberlo sabido solo en la versión de Tokiomi, ahora sabía las verdaderas circunstancias por las que tuvo que soportar, y no hacía falta decir lo trágico y desgraciada que fue la vida de Mordred. Su madre la crió sola en ausencia de su padre en medio de un bosque lejos de la civilización, sin tener contacto con nadie y no la dejaba tener amigos, lo cual fue bastante triste. La forzaron a entrenar duramente en la esgrima y otros entrenamientos intensivos y duros para endurecerla y convertirla en una guerrera hecha y derecha para que pudiera unirse a los caballeros de su padre, cosa que logró. Mordred solo quería que su padre la reconociera y la amara como uno de sus hijos, pero él no lo hizo. Orihime seguía sin creerlo. Su padre, una figura importante en la vida de todo hijo e hija que siempre estaba con él / ella para ayudarla y a madurar para que construyera un futuro, la rechazara así por las buenas. Y al final todo esto terminó cuando padre e hija se mataron unos a otros tal como lo relató Tokiomi. Realmente trágico. Es horrible, gimió la chica pelinaranja con nostalgia. Esda. Espetó Kon de repente, y a diferencia de la expresión apenada de Orihime, el peluche tenía una de ira. ¿Qué clase de padre haría eso así por las buenas? Las dos chicas voltearon hacia la izquierda para mirar a Kon. No sé muy bien quién será ese tal rey Arthur, pero está claro que es un bastardo insensible que no ama más a las mujeres. HMPH, los tipos como él me ponen enfermo. Las dos chicas se quedaron congeladas en su lugar mientras miraban un poco extrañadas al peluche parlante, pero enseguida Mordred cortó el silencio. Bueno, en eso tienes razón, dijo ella como se cruzaba los brazos mirando hacia adelante. Además de ser un fracaso como padre, también fue un fracaso de rey. Todo el mundo decía que mi padre era un rey perfecto, un gobernante ideal, el mejor de todos los tiempos. Pero al final la cagó, porque fue debido a su arrogancia y su falta de empatía hacia todos sus súbditos dándoles infelicidad y miseria, que su reino estaba destinado a desaparecer incluso si yo nunca me hubiera rebelado. Orihime estaba una vez más perpleja.
¿El rey Arthur fue tan despiadado incluso con sus propios súbditos? A pesar de haber escuchado un poco sobre él de parte de Tokiomi como un gobernante justo y defensor de los débiles, no tenía ni idea de que también tuviera un lado muy oscuro que contradecía lo primero. Bueno, al menos demostré que yo soy mejor que él. Se jactó Mordred mientras ponía las manos juntas detrás de la cabeza y luego se inclinó hacia atrás para acomodarse bien. Sin embargo, todavía no estoy demasiado satisfecha hasta que finalmente tenga el grial en mis manos y pueda conseguir mi deseo. En el momento en que dijo eso, Ori me recordó algo. Recordó que el motivo por el que todos los llamados Masters participaban en este ritual fue para pedir un deseo al Santo Grial, y eso incluía a los Servants. Si eso era cierto, solo podía pensar cuál era el deseo de Mordred. Mordred-san. La rubia abrió un ojo para mirar a la otra chica y escucharla. Por casualidad el deseo que vas a pedirle al Grial es que tus padres te quieran y forméis una familia feliz. Teniendo en cuenta lo desgraciada que fue la infancia de Mordred con unos padres que no le prestaban demasiada atención y no valoraran, lo normal es que ella estuviera muy triste y amargada, y por eso quiere tener una familia unida. Después de todo, ¿qué niño no aprovecharía la oportunidad de reconciliarse con una familia mejor? Sin embargo, sus ilusiones fueron hechos pedazos cuando escuchó el bufido burlón de la rubia. ¿Que mis padres me quieran? ¿Eres estúpida? Orime no pudo evitar estremecerse por el tono maleducado de Mordred y esta la miraba con desinterés. ¿Por qué iba a pedirle un deseo así? Por mí que mis padres se pudran en el infierno. La otra chica solo parpadeó perpleja al oír eso. Se sentía desilusionada al escuchar que ella no quería reconciliarse con sus padres. Entonces, ¿qué deseas? Preguntó con. ¿Convertirte en rey? Mordred miró al león de peluche por un momento antes de volverse hacia adelante con una expresión solemne. Más que eso, no deseo convertirme en rey a través del grial. Respondió con convicción. Mi padre nunca lo reconocería, incluso si yo ascendiera al trono de esa manera. Escuchad con atención, lo único que deseo es tener la oportunidad de poder empuñar la espada sagrada de la selección. ¿Espada sagrada? Muchos dicen que mi padre se ganó el derecho de gobernar desenvainando la espada que había derrotado a todos aquellos que se jactaron de su propia fuerza. Enseguida Orime recordó que durante la conversación con Tokiomi, él les había revelado sobre la espada sagrada que según cuentan, el joven Arthur logró empuñarla de la roca y se convirtió en rey. Por eso mismo, si logro sacar la espada de la piedra, entonces sería reconocida como digna de ser rey, y puede que mi padre por fin reconozca mi poder. Orime asintió al oír eso sin estar demasiado convencida. Todavía estaba un poco desilusionada de que no quería reconciliarse con sus padres, pero al menos sigue pensando en él para que la reconociera por sus logros. Y ser rey de la misma manera parece un método perfecto. Al menos para ella. Bien, ahora que sabes cuáles son mis objetivos, espero que tu amigo me ayude a llegar hasta el grial, pero viendo tal como es, dudo que no vaya a ir demasiado lejos con lo incompetente que es. Dijo Mordred con decepción ya que aún se sentía un poco frustrada de que su máster fuera un completo incompetente de tercera categoría sin saber nada de magia, por lo que sus posibilidades de ganar esta guerra fueron mínimas. Orime solo miraba un poco decepcionada al ver cómo Mordred aún seguía menospreciando a Ichigo por no ser un mago o un buen máster como los otros participantes. Entendía bien ese hecho, pero si él no hubiera perdido sus poderes de Shinigami, estaría segura de que Mordred la hubiera admirado. De todas formas, incluso sin sus poderes de Shinigami, Orime todavía seguía admirando a Kurosaki por encima de todo por el tipo de persona que es, incluso aprendió más de él durante sus aventuras, ya sea en la Sociedad de Almas y en Hueco Mundo respectivamente. No te preocupes, él lo hará, habló Orime suavemente con una sonrisa, captando la atención de Mordred. ¿Cómo dices? Digo que no te preocupes. Incluso si no es un mago o lo que esperabas, estoy segura de que Kurosaki-kun conseguirá ganar y conseguir el Santo Grial. Dijo con convicción. Aún así, la rubia solo miraba con escepticismo y curiosidad por las palabras de la otra chica. ¿Cómo sabes eso? Ella solo daba una sonrisa solemne mientras su mente divagaba en los momentos en que había visto la determinación del chico peli naranja. Conozco muy bien a Kurosaki-kun y sé que haría cualquier cosa por conseguir sus objetivos. ¿Recuerdas cuando te dijo que participaría voluntariamente cuando salimos de la iglesia?
La rubia navegó un poco con su mente y recordó el preciso momento en que inesperadamente el chico peli naranja que desde se conocieron ella lo había menospreciado como un máster inepto, y sin embargo le había demostrado desde que había salido de la iglesia, su devoción y convicción de unirse voluntariamente a la guerra como máster y aunque no quería admitirlo, ella también se había asombrada por la determinación y la convicción que emergía de sus palabras, como si fuera una persona diferente a la que conoce hoy en día. Que sepas que en realidad no le decía porque quería impresionarte o trataba de parecer fuerte. Ya sea que use palabras poderosas o no, siempre las dice como si estuviera haciendo un juramento. Siempre fue así. Ella recordaba los momentos en que el Shinigami sustituto utilizaba tales palabras cuando estuvieron a punto de ir a la Sociedad de Almas a salvar a Rukia o cuando estuvo a punto de enfrentarse a Grimhow por última vez, cuando pronunció aquellas palabras llenas de confianza y convicción con una sonrisa de que definitivamente ganaría. Ahora Mordred observaba a la chica con un poco más de atención. Pero en todo caso, creo que se está haciendo una promesa a sí mismo y lo dice en voz alta para que se haga realidad. Ella se vuelve hacia la rubia con una buena sonrisa. Por eso no te preocupes, aunque Kurosaki-kun no sea lo que esperabas y ya sea un mago, él sigue teniendo ese espíritu tan tenaz de guerrero, y aunque no quería participar en esto en primer lugar, él ya tomó su decisión además de que ya tiene su propia razón de luchar. Puede que Ichigo sea un cabeza hueca, un cretino, ignorante a veces, idiota, pero es una de las personas más maravillosas del mundo. Alabó también con. Hay a veces que incluso me da envidia. Es cierto, ya verás que no te defraudará. Terminó Orihime enfatizando más su sonrisa. Los minutos que pasaron entre los tres fueron muy silenciosos desde que terminaron, y solo fue roto por la rubia cuando soltó una pregunta. ¿A ti te gusta ese chico? ¿Eh? Los ojos de Orihime parpadearon mientras su cara empezó a sonrojarse al oír eso. Por la forma en la que me lo describiste, parece que tienes sentimientos hacia él. ¿Vosotros dos sois amantes o algo? La chica peli naranja ya no pudo contener más su rubor por más tiempo al escuchar lo que había dicho la rubia. ¿A amantes? No, no es eso. Kurosaki-kun es mi amigo. ¿Oh? Mordred ronroneó con picardía, claramente disfrutando de la vergonzosa situación de la otra chica. Su sonrisa se ensanchó un poco más. ¿Solo amigos? Sé claro que sí. No somos nada más. Respondió con una sonrisa nerviosa. Luego, teniendo ya suficiente de diversión, la Servant decidió terminar con esto. Bueno, sea como sea, espero que tengas razón sobre él. Y con esa declaración, ella se levanta del sofá y se fue alejando de ella. Recuerda que en esta noche es cuando va a empezar la diversión. Tanto Orihime y Consolo miraron como ella salía de la habitación y seguramente se iría a la de Ichigo. Orihime solo tenía sus propios pensamientos sobre cómo se iban a desarrollar las cosas en las próximas noches, y solo esperaba que Ichigo saliera de una sola pieza.